My Hero Academia Superciencia 121, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. Es un placer conocerlo finalmente, Dr. Shield. Debo decir que estoy muy emocionado de tener a un creador científico tan estimado en mi oficina. Espero que su viaje hasta aquí haya sido agradable, saludó Egon al hombre sentado en su oficina, intentando disimular la emoción en su rostro. David, de forma similar, también intentó disimular su emoción. Dijo: Estoy encantado de conocerlo, profesor Cristallo. Usted y su pupilo han causado un gran revuelo en la comunidad científica. Y el viaje en avión estuvo bien. Lo difícil fue entrar en estas instalaciones. Egon se frota la nuca y se disculpa. Lo siento. Eran medidas necesarias y todo eso. David puso cara de preocupación y respondió: Me enteré del ataque. Lamento oír todo y verlo en persona. Los periodistas no le hacen justicia. Egon descartó sus disculpas y le aseguró: Está bien, sobrevivimos, ganamos. Lo único que queda por hacer es mejorar y reconstruir. David sonrió y lo elogió. Esa es una linda perspectiva. Luego Egon miró una pila de papeles en su escritorio y le preguntó al hombre: Entonces, su hija, Melissa, quiere hacer prácticas aquí. Exactamente. Confirmó David. ¿Es esto lo que ella quiere? Preguntó Egon con escepticismo. Por supuesto, ¿por qué preguntas eso? Preguntó David con la misma confusión. Sin ánimo de ofender, David, pero he visto a padres intelectuales como tú intentar obligar a sus hijos a seguir el mismo camino que ellos tomaron. ¿Sabes qué les pasó a sus hijos? Le pregunta Egon sin rodeos mientras David niega con la cabeza. Egon luego enumera y dice de manera directa: Los pocos que no salieron como copias exactas de sus padres terminaron muertos, arruinados, sin hogar, drogados o cortando lazos. Quiero romper el ciclo antes de que la población, que ya está en declive, disminuya aún más. David suda gotas, comprendiendo sus preocupaciones y asegurándole: Te puedo asegurar que mi hija es fiel a sus intenciones e intereses. Intenté que le gustara no probar a otras cosas, pero siempre insiste en estar en el laboratorio. Egon suspira aliviado y responde: Me alegra saberlo. Seguro que sabes que estamos construyendo dormitorios en nuestro nuevo edificio, y no estarán listos hasta dentro de un tiempo. Así que espero que tenga un lugar donde quedarse. Ya me he ocupado de eso, le dice David. Egon sonríe con una sonrisa radiante mientras dice: Genial. Con todo el papeleo que tienes en regla, no veo otra razón para demorarme, salvo saber si se llevará bien con los demás. Melissa es una chica dulce. Se lleva bien con cualquiera, dice David, restando importancia a sus preocupaciones. Espero. Mi personal es un poco peculiar, dice Egon mientras mira a un lado, recordando su comportamiento. Antes de eso, ¿puedo pedirte un favor? Inquirió David con aire de incertidumbre. No, responde Egon sin rodeos. Ni siquiera escuchaste lo que quería, argumentó David. La forma en que lo dijiste me hace saber que será algo a lo que terminaré diciendo que no al final, responde Egon. Al menos dame una oportunidad, le rogó David. Egon dio un largo suspiro y luego giró su muñeca mientras le decía: Bien, déjame escucharlo. Me gustaría tener su permiso para llevar un pequeño equipo de investigación a Pacífica para estudiar su flora y fauna, le preguntó David emocionado. No, le dijo Egon una vez más sin rodeos, sin perder tiempo ni un segundo después de que le preguntara. Ni siquiera lo pensaste, señala David. Egon le da una bofetada y luego le explica al hombre: No tengo por qué hacerlo, y la respuesta es no. Pacífica es peligrosa con mayúscula. Si la flora no te envenena, te estrangula ni te mastica, la fauna te matará con solo mirarla con cara de pocos amigos sin dudarlo un segundo. Y eso solo con los herbívoros. Además, el dragón que enviamos allí originalmente solo dio a luz a varios cientos de dragones más pequeños por toda la isla. Y la gran cantidad de villanos condenados a cadena perpetua y a muerte, provenientes de Japón y del resto del mundo, que hay en la isla. Espera, creí que solo eran criminales de Japón. Preguntó David confundido y preocupado. Egon pone los ojos en blanco mientras continúa explicando. Otros países se enteraron y decidieron subvertir sus problemas penitenciarios imitando a Japón. Lo siento, pero hasta que establezcamos una base y solucionemos varios problemas, la respuesta es no. No permitiré que desperdicien las vidas de científicos que ni siquiera pueden defenderse. ¿No crees que estás siendo un poco pesimista?
argumentó David mientras ponía un pequeño espacio entre su dedo índice y su pulgar. Egon le dedica una expresión seria mientras afirma: escudo y soy un cobarde. Tú eres un cobarde. Literalmente, todos en nuestro campo son cobardes. ¿Y quieres enviarlos a lo que es básicamente la isla de la muerte? Está bien, buen punto, cedió finalmente David. Además, ni siquiera encontrarían consuelo en las cuevas debido a las arañas gigantes y los nuevos trolls de las cavernas que colocamos allí, añadió Egon con indiferencia. David simplemente lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza y preguntó en voz baja: ¿el qué? Izuku estaba sentado en su escritorio, absorto en la escritura a un ritmo frenético. Estaba tan concentrado que no oyó abrirse la puerta ni a alguien acercarse a su escritorio. Se quedaron allí un minuto entero, pero Izuku seguía sin notarlos. Finalmente, Izuku perdió su magia cuando la persona dijo: hola. Izuku solo apartó la mirada, sorprendido por la imagen de una guapa chica rubia que nunca había visto. Enseguida se dio cuenta de quién era y balbuceó: ah. Chica. Aquí tienes, chica. Hola. O sea, tú debes ser Izuku, no. O sea, tú eres verde, y yo soy escudo Y. No. Se quedó paralizado mientras la expresión inmutable de la chica seguía mirándolo hasta que se dejó caer de bruces sobre el escritorio y gimió: por favor, mátame. Eres gracioso, ríe la chica mientras Izuku se sonroja. ¿Así que ya me conoces? Pregunta, ganándose un asentimiento de Izuku. ¿Así que no tengo que decirte que soy Melissa Shield? Pregunta, negándole con la cabeza. ¿Y tú eres? Le pregunta finalmente. Izuku intentó hablar sobre el escritorio, pero no le salían las palabras, por mucho que lo intentara. Hasta que una voz femenina con un sonido robótico cloqueó. Se llama Dr. Izuku Midoriya, y nunca ha conocido a otra mujer aparte de su madre. Izuku levantó la cabeza y gritó: Dr. Orpington. La doctora de pollos, parada en la puerta abierta en su carrito móvil, bebió de su taza de café y dijo con indiferencia: ¿la vas a asustar o perderás tu única oportunidad de una amistad normal y sana? Es mejor decirlo abiertamente. Me lo agradecerás después. Gracias. Gritó Izuku. De nada. Dijo Cluck alegremente mientras se iba, dejando atrás a un Izuku avergonzado y nervioso. Después de un incómodo momento de silencio, Melissa rompió el hielo y dijo: entonces, ¿hablamos de gallinas? El problema es hacerla callar, se queja Izuku, con el rostro todavía rojo. He oído que sus empleados son peculiares, observa. Esa es una linda manera de decirlo, asiente Izuku mientras mira hacia un lado. Pero no te preocupes. No tengo mucha experiencia con chicos, aparte de mi papá, le aseguró Melissa con una risita, haciendo que el adolescente se sonrojara de nuevo. Luego caminó hacia la puerta, parándose en el umbral mirando hacia atrás. Preguntó: entonces, ¿me enseñas? Aunque sea pequeño, me pierdo con facilidad. Claro. Asintió Izuku, sintiendo una nueva punzada en el pecho. Izuku y Melissa recorrieron el resto de las instalaciones, donde el adolescente verde le mostró cada habitación y división, explicándole cada una con pequeños detalles para que solo se quedara en un lugar por poco tiempo. Incluso le presentó a todo el personal, permitiéndoles conocerse. Después se dirigieron a la división de animales, donde Izuku pasaría vergüenza por segunda vez hoy. ¿Y esta habitación? Comenzó Izuku mientras le mostraba la nueva habitación. Es donde el doctor Midoriya viene a llorar. Dijo Otto, que estaba sentado en la habitación, con un tono presumido. Aunque Izuka estaba colorado, no reaccionó como de costumbre. En cambio, lo corrigió con mucha calma y tono amenazante. De hecho, es donde preparamos los buñuelos de pulpo, profesor Cheploide. Otto se encogió de hombros mientras mojaba su café, y Melissa rió entre dientes. Club te incitó a hacer esto, ¿verdad? Pregunta Izuku con seriedad. Otto saca una bolsa de camarones exóticos gigantes y dice: no puedo decirle no a unos buenos camarones. Izuku suspiró y salió de la habitación con Melissa a cuestas. Llevaste a la chica al exterior de las instalaciones. Donde quedaba la única zona para sentarse al aire libre, ambos se sentaron a contemplar la vista de la ciudad que los rodeaba, intentando ignorar a los numerosos guardias de seguridad que estaban esparcidos por la propiedad. Mientras hablan en silencio, Izuku decide hacer algo nuevo por primera vez en su vida y habla con una chica. Le pregunta: entonces, Melissa, ¿por qué quisiste hacer prácticas aquí? Vives en la isla primero, tu padre es uno de los investigadores principales, lo tienes todo. Papá quería que me desarrollara a través de mis logros, no del nepotismo. Y yo también quiero eso.
Quiero desafiarme a mí misma, y papá realmente cree que este es el lugar indicado para empezar, explicó. Tu papá debe amarte mucho, observó Izuku. Sí, lo hace, asintió ella mientras colocaba una mano debajo de su barbilla. Mientras continuaban disfrutando del silencio entre ellos, la mirada de Melissa se desvió y preguntó. Oye, ¿qué es eso? Izuku miró lo que ella señalaba y vio que Genos sacaba a Starro para tomar el sol. Así que explicó. Ese es Starro. Entre nosotros, es un extraterrestre y un poco quisquilloso con la gente nueva. De ninguna manera. Exclamó Melissa en estado de shock mientras sus ojos brillaban de asombro. Después de esto, volvieron al interior, pasando por la división de criaturas para encontrarse con Gamot. Al atravesar la gran sección de criaturas, Melissa se topó con una extraña criatura que asomó la cabeza por un prado y preguntó. ¿Qué es esa cosa? Izuku giró la cabeza y palideció al instante al ver a qué se refería. No estaba listo para mostrarle eso, al menos no todavía. Así que, con la mayor calma posible, explicó. Ah, lo llamamos Mantélope. Se suponía que era un procesador completamente natural. Ya sabes, como un chip de memoria. Pero de alguna manera lo conseguimos durante la creación. El mantélope era una gran criatura cuádruple que se parecía vagamente a un ciervo o un antílope. Carecía de vello corporal, salvo en la cabeza, y su piel era de color melocotón. Tenía patas largas y delgadas con pezuñas hendidas, un cuello largo y fuerte, y un cuerpo robusto con un inusual rostro de aspecto humano. ¿Qué eso qué era? Preguntó Melissa mirando a la extraña criatura con una mezcla de disgusto e intriga. No, estoy seguro. Mintió Izuku con cuidado. Genos crea todo tipo de cosas a partir de diferentes criaturas. Una vez convirtió a un mamífero en un pez. Sacó el tema a colación para cambiar el hilo del tema. Melissa entonces miró hacia la puerta del prado y preguntó, señalando un cartel que colgaba encima. ¿Por qué se llama Overraúl? Izuku casi se asusta y tuvo que explicarle rápida y tranquilamente. Ah. Ese no es su nombre. Es la designación. Será revisado para volver a probarlo o evaluarlo. Normalmente, no nos gusta matar a las criaturas que creamos. ¿Por qué parece tan triste? Preguntó mientras miraba sus grandes ojos amarillos. Así es como se ve, le dijo Izuku. Es tan desconcertante. Tiene esa sensación de valle inquietante, como ver a una persona, pero, no, dijo Melissa mientras un escalofrío le recorría la espalda. Y es por eso que tiene hombre en su nombre, le dijo Izuku mientras intentaba alejarlos de ese corral. Pero justo antes de que pudieran alejarse lo suficiente, una pequeña voz lo llamó. Izuku. Quiero montar el mantélope. Izuku se gira y ve a Eri corriendo feliz hacia él y el corral de mantélope. Izuku suspira para sus adentros y le dice, haciéndole un gesto a Melissa. Luego, Eri, le mostraré el lugar a nuestra nueva amiga. Ahora, entonces ya soy tu amiga, doctor. Pregunta Melissa con un tono burlón, haciendo que Izuku se sonroje. Eri miró a la chica y de inmediato preguntó. ¿Eres la novia de Izuku? La cara de Izuku se puso roja como un tomate, y Melissa sonrió con una suave risita. Se arrodilló y le dio una palmadita en la cabeza, diciendo. Solo soy su amiga, una chica. Eri parpadeó y la miró sin pensar antes de darse la vuelta y correr por el pasillo mientras gritaba. Egon. Izuku tiene novia. Eri. Le gritó Izuku en tono de regaño. De repente, el sistema de sonido cobró vida y la voz de Egon gritó. Todos me deben dinero. Egon. Grita Izuku al hablante mientras se desploma de rodillas y oculta su rostro. Más tarde, al final de la jornada laboral, Izuku acompañó a Melissa fuera del edificio y de los guardias de seguridad. Justo antes de irse, se volvió hacia Izuku y le dijo. Doctor, tengo que decirte que hoy he tenido un día muy divertido. Tengo muchas ganas de trabajar con ustedes y ver qué nos depara el mañana. Izuku sonríe mientras asiente con la cabeza y responde. Yo también. Debo decir, Melissa, que probablemente eres la segunda amiga que he hecho. Ahora, ¿quién es el primero? Pregunta. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, Oneilemon gritó. Chopper, no. No te comas eso. Los dos adolescentes giraron la cabeza para ver al científico acorralando al inteligente animal mientras intentaba proteger algo pequeño en sus cascos. Pero huelen a 1.000.000 de algodones de azúcar. Gritó Chopper desesperado mientras sostenía con fuerza la pequeña esfera del tamaño de una pelota de golf. Es azúcar supercondensada. Te vas a inflar como un globo. Le recalcó preocupada Oneilemon. Pero el reno no le hizo caso y se lo tragó entero de un trago. Al principio todo parecía ir bien, hasta que dejó de serlo.
Como le dijo Oneilemon, el pequeño animal se infló como un globo, dejándolo inservible y redondo. Vale la pena, dijo Chopper después de su expansión corporal. Oneilemon suspira, y mientras lo lleva de vuelta al laboratorio, gime. Es hora de buscar el exprimidor. Sí. Me encanta el exprimidor, exclama Chopper. Él. La voz de Izuku se fue apagando mientras Melissa caía al suelo de tanto reír. Egon suspira con fuerza mientras cierra las instalaciones por la noche. Izuku, el único que quedaba aparte de Peetieri, le pregunta. ¿Qué pasa, Egon? Te ves estresado. Egon se apoyó en la puerta y se deslizó hacia abajo mientras admitía. Lo soy. Me acaban de decir que, aunque Cluck y Ancoin han instalado con éxito una plataforma de teletransporte en Pacifica y tienen una fuerte defensa a su alrededor, han sido atacados por villanos tantas veces que necesitan desesperadamente más robots de defensa. Se llevó las manos a la cara y tiró hacia abajo mientras gruñía y añadió. Ojalá supiera qué hacer en esta situación. Si no lo sé, quién sabe qué consecuencias podrían surgir. Izuku aterrizó sobre él y le dio una palmadita en el hombro, asegurándole. Descansemos un poco y pensemos en ello mañana. Egon da un suspiro tranquilizador y asiente. Sí, tienes razón. Ojalá el cielo pudiera poner un milagro en mi regazo. A altas horas de la noche, una de las tapas de las alcantarillas se abrió en la división de sonido de las instalaciones, y una figura salió arrastrándose. En lugar del típico escurridizo, literalmente salió arrastrándose del agujero y se dejó caer con su cuerpo húmedo sobre el frío suelo metálico como un trozo de carne húmeda. Tras salir arrastrándose y vomitar en el suelo, se puso de pie con dificultad, donde examinó la habitación oscura. Sus ojos finalmente se posaron en una vitrina con un montón de viales y otras cosas extrañas. Justo lo que buscaba. Tras intentar sin éxito abrir la puerta o forzarla, recurre a intentar romperla. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el cristal es de alta seguridad. Pero con suficiente determinación, la figura finalmente consigue una grieta. Y una es suficiente para romperla por completo. Una vez abierto, rebuscó en el armario con manos temblorosas, derribando casi todo lo que contenía. Hasta que agarró un frasco con un extraño líquido negro. Sin darse cuenta de cómo el líquido se movía solo, destapó el corcho y se lo bebió. Tras lamerse los labios, dejó caer el frasco, rompiéndolo, y se dobló de dolor al estrellarse contra el armario roto, apoyándose en él mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. Al día siguiente, ya entrada la mañana, cuando Egon estaba en su oficina, Oneilemon irrumpió en su habitación a toda prisa. Tenía la cara roja y el pelo alborotado, y las gafas apenas le cubrían la cara. Oh, Oneilemon. ¿Qué te tiene tan nerviosa esta mañana? Le preguntó Egon a la mujer mientras se acercaba a él. Tienes que venir a ver esto ahora. Gritó mientras lo agarraba del brazo y lo arrastraba con ella. Después de ser llevado a la división de sonido, Egon se vio acosado por la visión de casi todo su personal en la oficina principal de Ancoin rodeando una masa blanca gigante en el centro de la habitación que casi envolvía cada parte. Quedándose allí un rato con la boca abierta por la admiración, lo primero que preguntó fue: ¿qué diablos es eso? No tengo ni idea, respondió Oneilemon mientras miraba fijamente la cosa. En ese momento, Otto entró con su libreta y les explicó a todos. Por lo que pude ver, su material es similar en estructura a la seda de araña. Ahora que lo miró con ese pensamiento en mente, parecía un capullo gigante o un nido de huevos de araña. ¿Es una araña? Preguntó Izuku. Otto se frotó la cabeza mientras pasaba las páginas de su blog y respondió. Sí y no. Egon puso una expresión de enojo con las manos en las caderas mientras decía. Sabía que Ancoin debería haber tenido el cuidado adecuado al contener a esas sanguijuelas. Entonces, ¿qué hacemos con él? Preguntó Willy mientras ya había traído un droide con un lanzallamas. Es un capullo, ¿verdad? Preguntó Egon, mientras Otto asentía. Entonces lo cortaremos, lo meteremos en una cámara, veremos qué sale y lo sacaremos de ahí, les dijo Egon. Todos asienten ante su decisión y se ponen a trabajar para preparar la llegada de Yalgo. Ese señor. Dijo Rappa cuidadosamente mientras asomaba la cabeza en la oficina de Egon. ¿Sí? Respondió Egon, con el rostro hundido en el papeleo y preparando otras operaciones. Está eclosionando, le dijo Rappa vagamente. Levantó la cabeza rápidamente y gritó. ¿Qué? Ya. Pero lo acabamos de meter en una recámara y no tenemos las armas preparadas. Encendiendo rápidamente el sistema de sonido, gritó. Todos, prepárense para lo peor. Colgó de golpe, salió corriendo de la oficina con Rappa y ambos se dirigieron de nuevo a la división de sonido.
Al llegar, con algunos empleados presentes y varias docenas de robots de defensa y droides asesinos listos, observó por la ventana cómo el capullo, mucho más pequeño por fuera de la red que lo sostenía, comenzaba a agrietarse y a liberar el horror que contenía. Al abrirse, una masa cubierta de un fluido verde cayó al suelo con una gota húmeda. La masa se desenrolló y se irguió sobre patas temblorosas, muchas de ellas desproporcionada e hinchada como un cadáver ahogado, caminaba mientras el fluido verde goteaba de su cuerpo. ¡Oh Dios! Es horrible. Gritó Melissa mientras abrazaba a Izuku con miedo. Una vez que el fluido se desprende y el cuerpo se desenreda y gira lo suficiente como para verlo completo, se revela algo muy extraño, pero igualmente horrible. La criatura tenía dos partes. Una superior más pequeña y una inferior mucho más grande. Era como ver un centauro muy extraño. La parte superior parecía humanoide. La inferior, una versión a menor escala de un Goliath. Era una araña enorme, del tamaño de 2 caballos. Era negra, con 12 patas y cubierta de un pelaje tan espeso que parecía púas. Su cabeza deforme estaba rematada por varias docenas de ojos rojos, y su mandíbula inferior oscilaba como la de un mamífero. Tras observar más de cerca, Izuku preguntó: ¿Es un chico? Como Izuku había dicho, la parte superior era un cuerpo completamente humano, sin mutaciones ni defectos similares. La parte humana era bastante hermosa. Tenía cabello largo y ojos negros, y una complexión bastante decente. Por eso dijiste que sí y que no, afirmó Egon mientras miraba a Otto. ¿Qué debemos hacer con él, eso? Preguntó Melissa, sin estar segura de cómo referirse a la criatura araña mitad humana. Observa y descubre quién es, afirmó Izuku. Después de un tiempo y una cuidadosa extracción de ADN del hombre araña, Doctrine visitó a Egon para discutir los resultados. Señor, tengo los resultados, dijo mientras irrumpía en su oficina. Sin esperar respuesta, le dijo. Al parecer, se llama Peter Parker. Es de Europa Occidental y ha sido arrestado por varios cargos de hurto menor, drogadicción, delitos menores, alcoholismo y bla, bla, bla. En resumen, es un fracasado que se droga para sentirse vivo. Es triste, añadió Izuku, que también estaba en su oficina en ese momento. Además, había algo extraño en su ADN, añadió, para llamar su atención. Estaba todo mezclado con ADN de araña. Encontré muestras de esas sanguijuelas de las que me hablaste, y su ADN coincide con el de él, les explicó. Izuku arqueó una ceja y preguntó, mirando su blog. Bueno, entonces, ¿cómo se los metió? Estoy mirando las notas de Ankoima ahora mismo, y dice que estas cosas son inofensivas y apenas se mueven. Entonces, ¿cómo sucedió? Se los bebió, balbuceó Egon, haciendo que todos lo miraran mientras anunciaba. Él. Se bebió. Debió haber pensado que eran algún tipo de droga o algo así, dijo Doctrine, poniendo los ojos en blanco. Desde allí, los científicos comenzaron a caminar de regreso a la cámara de pruebas donde se encontraba el hombre araña. Durante este tiempo, Otto entabló conversación y preguntó: ¿Qué ha estado pasando con nuestra horrible araña del vecindario? Egon abrió su tableta y se conectó a las cámaras de inclinación. Les dijo: No mucho. Solo está dando vueltas, aturdido, mirándose en los retrovisores. No creo que se haya dado cuenta de lo que está pasando o, al menos, no lo haya asimilado todo. ¿Has probado el contacto? Preguntó Doctrine. Egon la miró fijamente y exclamó: ¿Estás loca? No me acercaré a esa cosa. Aunque sea humana. Quería hablar con él, le gruñó al hombre, haciéndolo sudar torpemente una gota. No, respondió Ejin con un hilo de voz avergonzado. Una vez que regresaron a la cámara de observación, Izuku encendió los altavoces internos y dijo: Veamos si todavía puede hablar. Izuku encendió los altavoces internos, los colocó en varias partes de la cámara de pruebas y dijo: Hola, Peter. ¿Me oyes? El hombre araña giró la cabeza hacia el espejo unidireccional tras el que se escondían los científicos y los sobresaltó. Izuku se tragó el miedo primario que crecía en su alma y preguntó: ¿Puedes hablar? El hombre araña se acercó al cristal y, mirándose, dijo con tono ronco, como si intentara aprender a hablar: Sí. Oh, bien. Así que no está completamente muerto cerebralmente, suspira Doctrine, haciendo que Izuku la mire de reojo. ¿Cómo te sientes? Preguntó Izuku por el micrófono. El hombre araña bajó la mirada, luego se miró las manos, y las apretó mientras despotricaba. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Me siento increíble. Nunca me había sentido tan bien en mi vida. Me siento fuerte, rápido y con la mente clara. Nunca me había sentido tan poderoso.
Siento que la vida me devolvió lo que me arrebataron antes de que lo tuviera. Me siento como mi yo más auténtico. El científico quedó desconcertado por su reacción hasta que Otto mencionó. Olvidé mencionar que no tenía ninguna peculiaridad. Oh, eso tiene algo de sentido, dijo Egon mientras chasqueaba los dedos. Izuku asintió, comprendiendo, y entonces la araña preguntó, apretándose contra el cristal. Dime. ¿Cómo me pasó esto? ¿Quién me hizo esto? Solo un dios podría hacer semejante hazaña. Fue un dios. Técnicamente, eras tú, dijo Doctrine mientras encendía una cerilla y un cigarrillo. Bueno, en cierto modo, tu estado actual se debe a una fuerza que te supera. Y si crees que es un dios, eso depende en gran medida de tu definición, le informó Izuku. ¿Cómo se llaman? Dime. Exigió el hombre araña mientras golpeaba el cristal reforzado con tanta fuerza que lo hizo temblar. Un Golianti es una ella, respondió rápidamente Izuku, asustándose por el arrebato. Un Goliant. ¡Qué nombre tan bonito! Susurró el hombre araña mientras miraba con amor a la nada antes de dirigirse al centro de la habitación, caer de rodillas y comenzar a rezar en voz alta, sin dirigirse a nadie. Oh, señora Ungoliant, diosa celestial. De hoy en adelante, dedicaré mi vida entera a ti y solo a tus servicios. Soy tu humilde servidor. Haz conmigo lo que desees, solo como una pequeña parte de mi eterna gratitud por darme esta segunda vida y este nuevo cuerpo. Lo atesoraré por siempre. Pronunció con audacia y alegría. Todos los científicos guardaron silencio mientras observaban cómo se desarrollaba la escena en un silencio incómodo y extraño hasta que Izuku intentó terminar con su reverencia y dijo: Peter. El hombre araña saltó, giró el cuerpo incómodo y corrió hacia el espejo de la ventana, donde gritó: No me llames así. Peter Parker era un tonto débil que murió anoche. Soy otra persona. Pero necesito un nombre apropiado. Dame un nombre. Exigió mientras su araña siseaba disgustada. Traeré el lanzallamas y atacaré, dijo Otto casualmente mientras Doctrine asentía y lo seguía. Espera, Otto. Creo que tengo una idea, exclamó Izuku mientras se acercaba al micrófono y le ofrecía a la criatura araña medio loca y con la boca llena de espuma. ¿Qué te parece que la haga? El hombre araña se detuvo un momento, luego reflexionó en silencio mientras miraba al suelo. Después de un minuto, sonrió cruelmente y exclamó: Kelag, sí, sí. Soy Kelag. Bien, ¿cuál es el plan? Le pregunta Doctrine mientras toma el desplegador de robots de emergencia. Creo que acabamos de encontrar la solución a nuestra infestación de villanos, les dice con una mirada cómplice, asegurándoles a todos un signo de interrogación sobre sus cabezas. Volviendo al micrófono, le pregunta a la araña: Kelag. ¿Te gustaría conocer a tu diosa? Pacífica. Una noche tormentosa en la isla de los muchos peligros y las muchas maravillas, también conocida como Pacífica, un pequeño grupo de villanos se refugió en una pequeña cueva a esperar a que pasara la tormenta. Apiñados cerca del fuego, que amenazaba con apagarse con los fuertes vientos y la lluvia, todos se quejaban entre sollozos. ¿Dónde demonios está Jackie? Llevo horas sin comer y me muero de hambre. Gritó un villano. Cállate. Nos morimos de hambre. Dale un poco de tiempo. Además, ya sabes lo difícil que es conseguir algo de comer en la isla, que no intente comerte primero, le gritó otro villano al primero. ¿Por qué no podemos refugiarnos en las cuevas? Me estoy congelando y estoy junto al fuego, preguntó otro villano mientras charlaban de frío mientras observaban la caverna. ¿Sabes lo que nos dijo el último sobre las cuevas, verdad? Están llenas de arañas gigantes y trolls. Sean lo que sean. Dijo el penúltimo villano. Espero que esté bien, gimió el último villano como un perro. Te preocupas demasiado. Ella estará bien. Era su turno de conseguir comida. El primer villano despidió al último con un gesto antes de girar la cabeza hacia la entrada de la cueva y anunciar: Y aquí está. En ese momento, una silueta mediana se dirigió hacia la cueva con pasos vacilantes, casi tropezándose varias veces. Al llegar al precipicio entre la cueva y la lluvia del exterior, la gente empezó a notar algo extraño. Ducky. Bienvenido de nuevo. ¿Conseguiste comida? Preguntó un villano con entusiasmo e impaciencia, sin obtener respuesta. ¿Ducky? Preguntó otro villano mientras la silueta comenzaba a caminar como una marioneta con hilos. Entonces, la persona se detuvo a unos cuantos metros de ellos y permaneció incómodamente quieta. Estás muy callado. ¿Estás bien? Otro villano intentó acercarse a la persona.
Solo para que tropezaran con la luz del fuego y revelaran una expresión de horror pegada al rostro ensangrentado de un cuerpo desmembrado que parecía estar unido por zarcillos negros. El cuerpo se arqueó hacia adelante, mostrando la espalda, donde una gran araña tenía las patas suturadas a la espalda y las extremidades del cadáver, mientras que su propio cuerpo estaba enganchado directamente a la espalda. Controlando al muerto como una marioneta de carne. Les gritó a los villanos mientras el líder gritaba: «Mátenlo». La araña intentó usar el cuerpo para bloquear la ráfaga de ataques, pero no tuvo éxito, ya que tanto ella como el cadáver fueron destruidos. En la corta y desigual lucha, la fogata que usaban para calentarse y alumbrarse se apagó, dejándolos a oscuras. Pero no lo hicieron por bien, ya que la muerte ata araña significaría que más personas acudirían al lugar gracias a las hormonas de la muerte que segrega. Justo cuando empezaban a recuperar el aliento, a llorar a los muertos y a buscar un nuevo escondite, una nueva figura apareció en la oscura entrada de la cueva. Vaya, vaya, vaya. Han encontrado y limpiado el agujero de los ratoncitos. A través de mí, todos parecen más bien una panda de ratas, les susurró una voz siniestra, con dientes blancos brillando en la oscuridad mientras sonreían. ¿Quién carajo eres tú?, preguntó uno de los villanos. La voz rió entre dientes ante la pregunta, como si fuera tierna, y luego les dijo: ¿Quién soy? Mi nombre no importará muy pronto. Pero si quieren saberlo, se lo diré. Pero primero, un poco de luz. De repente, una luz brilló desde la boca de algo bajo el torso de la persona, revelando que su mitad superior desnuda estaba unida a una araña mutante gigante con llamas ardiendo dentro de su boca. Entonces, una llama comenzó a encenderse y quemar el tórax de la araña e iluminó la habitación, mostrando su horrible forma mitad y mitad. Luego metió la mano en la boca de la araña, donde comenzó a sacar lo que parecía un palo. Siguió sacándolo lentamente hasta que pareció atascarse. Entonces, con un tirón rápido, sacó una enorme guadaña que parecía estar hecha de lava. Al emerger, gotas de lava volaron por todas partes. Allí, palmeó la mitad inferior de su araña y apoyó el arma sobre su hombro mientras miraba a los villanos con malas intenciones. Lo último que oyeron de él fue: «Yo soy Kelaak». Entonces, señorita, Ana Marie. ¿Qué la trae por aquí y, más importante aún, cómo?, le preguntó Izuku a una joven sentada frente a él en su oficina. La mujer había aparecido misteriosamente de la nada en la puerta de su casa. Nadie, ni siquiera los guardias, la vio venir. Desde allí, solo fue cuestión de llevarla a la oficina de Izuku. Era más alta que él y vestía un traje de una pieza verde y amarillo que le cubría todo el cuerpo, dejando solo la cara y el cabello al descubierto. Tenía labios carnosos, ojos verdes, una larga melena castaña y rizada con una sola cana, un carácter nervioso que intentaba mantener las manos lo más alejadas posible, y hablaba con acento sureño. «Volé», le dijo. Izuku la miró extrañado y le preguntó: «¿Volar qué?». «Simplemente volé, ya sabes, volé», respondió ella encogiéndose de hombros. Izuku parpadeó y luego dijo: «Pero no tienes alas ni nada que te permita volar». «Simplemente puedo», respondió ella con indiferencia. Izuku se frota el puente de la nariz y deja el tema mientras pregunta: «Está bien, como estaba diciendo, ¿qué te trae por aquí?». Ana se frota las manos mientras explica: «Bueno, escuché que ustedes pueden eliminar peculiaridades, y esperaba que ustedes pudieran eliminar las mías». Los ojos de Izuku se abren de par en par ante esto, y con todo el cuidado que puede, le miente. «¿Qué te dio esa idea? Sabes que es imposible. Es como cuando los nazis intentaron cambiar el color de los ojos y un montón de cosas inhumanas más». Ana golpeó el escritorio con las manos y gritó: «Basta. Tengo fuentes. Sé que una noche le quitaron un don poderoso a un ruso». Izuku pulsa un botón bajo su escritorio, y varias armas de distintos tipos aparecen y la apuntan directamente. Ana se queda paralizada y no se atreve a moverse ni un centímetro. Incluso con sus poderes, ha oído hablar lo suficiente de este lugar como para darse cuenta de que no serviría de mucho. Izuku entró en pánico y respiraba con dificultad, pero se calmó con una bocanada de aire mientras preguntaba en tono serio: «Señorita Ana, voy a preguntarle esto una vez». «¿Cómo lo supo?». Ana traga saliva y le confiesa con cautela: Yo solía trabajar para una organización de villanos. Tenemos información sobre quién oyó hablar de ustedes. Le borré la memoria antes de que pudiera contárselo a mi líder y vine aquí». Izuku entonces saca un dispositivo que parece un lector de temperatura y se lo coloca en la cabeza. Cuando brilla en verde, Izuku se relaja y se dice a sí mismo: «Dice la verdad».
Dicho esto, desactiva las medidas de seguridad y se sienta en su silla mientras saca su teléfono y le dice a la mujer. Vale, te creo. Déjame llamar al director ejecutivo. Izuku luego envía un mensaje de texto rápido y espera en un silencio incómodo en su oficina con la mujer, tratando de no hacer contacto visual y viceversa. Sin embargo, muy rápidamente, Egon irrumpe en la habitación y grita mientras sostiene un dispositivo que borra la mente. ¿Quién ha oído hablar de los fragmentos? Izuku salta y detiene al hombre mientras exclama. Egon, cálmate. Solo ella lo sabe, y no quiere hacer daño. Egon mira a la mujer, que sonríe torpemente y saluda con la mano, luego lo mira de nuevo y le pregunta en voz baja. ¿Estás segura? Tiene el pelo largo. ¿Sabes lo que significa tener el pelo largo? Izuku arquea una ceja mientras Egon susurra. Grandes secretos. Oh, dioses. Izuku lo empuja mientras pone los ojos en blanco. Egon intenta mantenerse frente al chico, intentando mantenerse alejado, mientras afirma. Hablo en serio. Kano Sakuji en la secundaria tenía el pelo igual que ella y guardaba los secretos más grandes que puedas imaginar. Para ser una niña. Egon. Exclamó Izuku, señalando con la mirada a la mujer que aún estaba presente. Bien, bien, está bien, dice en un tono más profesional mientras camina detrás del escritorio de Izuku y le pregunta. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me quiten mi don. Usen cualquier truco que tengan y libérenme. Le dice, prácticamente rogándole. Los dos se miran antes de volver a mirarla, e Izuku le inquiere. Señorita Ana, realmente no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Exclamó, agarrando el borde del escritorio y doblándolo. Porque la primera vez que hicimos la prueba, fue solo eso, la primera vez. Nunca habíamos hecho algo así, y acabó matando al hombre. Ahora mismo, dedico una pequeña parte de nuestros recursos al desarrollo de esa máquina, y ahora mismo estamos en la fase de pruebas. Quitar una peculiaridad no es tan fácil como quitar una verruga. Esto es algo mucho más grave y con más consecuencias. Si no tenemos cuidado, podríamos acabar con más vidas que ayudarlas, le explica Egon, haciendo que la expresión y el cuerpo de la mujer se desmoronen. Izuku se acerca a ella, le pone una mano en el hombro tembloroso y le dice con toda la delicadeza posible. Entiendo que tu don te esté causando muchos problemas, pero no podemos atarte a él solo porque tú lo digas. No quieres morir, ¿verdad? Ana se seca una lágrima de la cara y dice con tono tembloroso. Solo quiero una vida en la que no lastime a nadie. Si no te importa, ¿cuál es tu peculiaridad? Preguntó Izuku. Ana sorbe y explica. No tiene nombre oficial, pero lo he estado llamando Rouge. Si toco la piel desnuda de alguien con la mía, puedo absorber sus recuerdos, fisiología, personalidad e incluso sus peculiaridades. Un segundo de contacto equivale a un minuto de uso. Y si toco a alguien demasiado tiempo, y no tienes que terminar eso, le dijo Egon. Respiró entrecortadamente y continuó. Besé a un chico una vez, y solo una vez. Por eso, cayó en coma durante 3 días. Debe ser duro, intentó consolarla Izuku. Mira, Ana, puede que no podamos quitarte tu don ahora, pero si nos das tiempo y ayuda, quizá al menos podamos cambiarlo, ofreció. ¿Alterar? Preguntó ella. Deshazca ese desagradable efecto secundario para no tener que cubrir cada centímetro de tu cuerpo, explicó Egon. Ella sonríe tristemente y dice. Eso estaría bien. Pero dijiste que eras parte de una organización de villanos, ¿verdad? Pregunta Izuku. Espera. ¿Qué? Grita Egon, haciendo que Izuku haga un movimiento de corte con su dedo. Lo era, admitió. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Pregunta Izuku preocupado. Ana lo piensa un momento antes de decir. Pensé en convertirme en un héroe, pero no tengo idea por dónde empezar. Entonces, ¿qué tal si te conviertes en uno de nuestros guardaespaldas? Le ofreció Izuku. Espera, ¿en serio? Dicen ella y Egon sorprendidos, haciendo que ambos se miren el uno al otro. Izuku asiente y le dice. Podríamos usar tus habilidades como luchadora entrenada, y tu don puede hacer que detener personas o realizar experimentos fuera de control sea mucho más fácil. Ana sonríe ante la oferta, luego contempla algo antes de dudar por un momento y agregar. Olvidé mencionar que tengo super fuerza, durabilidad, curación y vuelo. Izuku y Egon se miraron entre sí antes de que ambos simplemente negaran con la cabeza, e Izuku resopló. Ni siquiera voy a preguntar cómo. Bueno, empezaré por comprender los entresijos de tu don antes de poner en práctica nada relacionado con su altercado. Espero que tengas un lugar donde dormir, le dijo Egon. No me temo, admite mientras mira al suelo.
Entonces, ¿por qué no vienes a quedarte conmigo hasta que consigas tu lugar? Le ofrece Egon. Mirándolo con una expresión confundida y agradecida, ¿en serio? Sí. Siempre y cuando no te importe mi presencia, mi gato, mi pájaro Dodo, mi hijo adoptivo y el ex gánster que vive conmigo de vez en cuando, enumeró Egon con indiferencia. Ana juntó las manos antes de saltar de su asiento y abrazar a ambos hombres. Exclamó con entusiasmo. Oh, gracias. Muchísimas gracias. El apretón tenía buenas intenciones, pero la fuerza no. Ambos hombres casi se pusieron azules por la falta de oxígeno, pero Ana se dio cuenta enseguida y los dejó respirar. Entonces la puerta de la oficina se abrió y entró Doctrine. Profesor, doctor, ¿están ocupados? Preguntó la anciana a los dos hombres, ignorando la nueva cara en la habitación. No, Doctrina, apenas estamos terminando aquí, le dijo Egon. En ese momento, Pet, que estaba durmiendo debajo del escritorio de Izuku, se levantó de su siesta, echó un vistazo a Doctrine y comenzó a graznar y chillar salvajemente a la mujer, intentando atacarla si no fuera porque Izuku contenía al pájaro. Ella asiente, ignorando al pájaro, y saca un portapapeles mientras comienza a decir: genial, esperaba que... Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la puerta se abrió de golpe otra vez, y Otto apareció en el umbral, gritando: «Detente ahí. Profesor Cefalópodo», dijeron Izuku y Egon al unísono. ¿Un pulpo parlante?, preguntó Ana. ¿Qué pasa?, preguntó Izuku. Al entrar en la habitación y cerrarse la puerta tras él, anunció: «Tenemos un impostor entre nosotros». Suena la música de Amomus por los altavoces. ¿Quién carajo está tocando eso?, comenta Egon. De todos modos, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Y quién es?, pregunta Izuku al invertebrado. Hay alguien en esta misma habitación, les dice Otto mientras marca el código de bloqueo en el teclado y golpea el suelo con un tentáculo. Según esa lógica, podrías ser tú, yo, Peeto, esta planta de la oficina, proclamó Egon mientras miraba la planta en maceta en el escritorio de Izuku, entrecerrando los ojos mientras le silbaba: siempre supe que nunca podría confiar en ti, Petalbert. ¿Llamaste a mi planta de oficina Petalbert?, le pregunta Izuku con expresión preocupada, todavía sosteniendo al enojado Pet en sus brazos. Concéntrate, gritó Otto mientras se acercaba al escritorio y se dejó caer de golpe. Y creo que tengo una idea de quién es. Continuó con calma mientras caminaba por la habitación antes de pasar detrás de un armario, y pareció desaparecer al no salir por el otro lado. Toda la gente miró nerviosamente alrededor de la habitación en busca del cefalópodo que desaparecía hasta que de repente reapareció de su camuflaje en la espalda de la sorprendida Doctrina, con sus tentáculos alrededor de sus extremidades. Oye, mami, déjame susurrarte al oído, dijo en tono de broma antes de atarle las extremidades, envolverle el cuello e incluso cerrarle las vías respiratorias. Con uno de sus tentáculos, sujetó la astilla de extensión de extremidades, añadiendo estrangulamiento mientras Doctrine intentaba, sin éxito, agarrar un tentáculo o liberarse. Unos instantes después de comenzar a sujetar y asfixiar a la anciana, sus ojos cambiaron de su color normal a un amarillo brillante, e inmediatamente después, su forma cambió por completo hasta convertirse en una mujer de piel azul con un traje blanco, cabello rojo y escamas en la cara y el cuerpo. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos ante el cambiaformas, pero nadie más que Ana, quien proclamó: «¡Mamá! ¡Mamá!», exclamaron sorprendidos los dos científicos. «Ja. Puedes engañar a todos en estas instalaciones, pero a mí no. Y vienen más», exclamó Otto. Volviendo su atención al pulpo, ambos científicos exclamaron: «Nos han abierto una brecha». Izuku volvió a centrar su atención en la cambiaformas y la observó con más atención. Comparó sus conocimientos y les dijo a todos: «La conozco. Es una de las líderes de la Hermandad de Mutantes. Mística». «Espera, ¿la llamaste mamá?», le preguntó Egon a Ana, recordando su sorpresa anterior, todo mientras Pet, ahora libre, comenzó a atacar sus zapatos. Ana asiente mientras se aleja de la mujer azul y explica: «Sí. Me crió desde niña y me enseñó a odiar y a cometer crímenes. Pero solo hace poco me di cuenta de que me había estado utilizando». Egon giró la cabeza hacia la mujer atada y exclamó: «Maldita sea, eres una perra». Mística, que había logrado controlar su pánico, comenzó a moverse con cuidado, como si buscara algún fallo en el control que la criatura ejercía sobre ella. Al ver esto, Ana le advirtió: «Cuidado, pulpo. Puede cambiar de piel». Sin ver salida, Mystique se transformó repentinamente en una enorme figura masculina de piel roja y 4 brazos.
Usando los brazos secundarios y libres, desató su garganta y sus respiraderos, permitiéndole respirar. Una vez que pudo respirar de nuevo, comenzó a despegarse el pulpo de su ventosa tras ventosa. Pete se asustó con el cambio y corrió de vuelta debajo del escritorio. Me di cuenta, exclamó Otto mientras intentaba desesperadamente resistir el enorme aumento de fuerza de la mujer. Una vez libre, Mystique le rugió en la cara antes de que Cephalopod la molestara en broma. Sabes, que puedas cambiar de forma no significa que tengas que cambiar tu aliento. Eso diría si pudiera oler. Con un pequeño arrebato de ira, gruñó y miró fijamente al pulpo antes de lanzarlo contra la pared con tanta fuerza que lo dejó inconsciente, y Egon lo recogió rápidamente. Desde entonces, Mística recuperó su forma original y centró su atención en Ana. Aparentemente encogiéndose de miedo ante la desprevenida mujer, Ana preguntó: ¿Cómo me encontraste, mamá? Mystique le sonríe con una dulzura enfermiza y luego explica: Oh, cariño, una madre sabe mejor dónde está su hijo. ¿Le pusiste un dispositivo rastreador, no? Dice Egon en tono exasperado, sin tiempo ni paciencia para explicaciones vagas. Mystique fulminó con la mirada al hombre alto. Tras acallar su juego de palabras, respondió con exasperación: Si vas a arruinar mi diversión, ¿por qué no me disparas? Gran idea, dice Izuku mientras saca un arma de su mano y la apunta, solo para que la mujer le arrebate rápidamente el arma de la mano, por lo que se agarra la muñeca dolorida mientras sisea. Mierda. Ignorando a los dos científicos indefensos, Mystique se volvió hacia la mujer y le susurró con dulce voz: Vuelve, cariño. Sabes que te extrañamos. Ana negó con la cabeza con vehemencia. No. No lo haré. Y nunca lo haré. Solo me trajiste por mis poderes. Me usaste a cada paso. Y cuando adquirí estos nuevos poderes para siempre, me usaste aún más. Alimentaste mi odio hasta que creí que estaba bien herir a quienes no estaban de acuerdo. Ninguna madre haría eso. Eres un monstruo. El dulce y maternal comportamiento de Mystique desapareció rápidamente, reemplazado por una inquietante y amenazante sensación de pavor mientras fulminaba con la mirada a la joven y gritaba: Pequeña mocosa desagradecida. Parecía lista para darle un revés a Ana hasta que Izuku, quien disimuladamente había vuelto a meter su mano dolorida en el mismo lugar donde había sacado el arma, sacó la astilla de telaraña y disparó un chorro contra la mujer azul, anclándola justo a la pared. Pete salió corriendo de nuevo, saltó sobre la mujer y comenzó a picotearle la cara salvajemente. Solo para que Izuku agarrara al pájaro, disparara varios ataques más con telarañas y luego gritara: ¡Corre! Todos corrieron hacia la puerta donde Egon activó el control de emergencia y salió corriendo por la puerta, ahora abierta. Al salir, oyeron que la puerta se cerraba y luego se cerró de golpe tras ellos. Corrieron por los pasillos durante un buen minuto hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para parecer seguros. Durante esta carrera, Izuku se dio cuenta de que Ana no corría, sino que volaba como una superheroína de un cómic antiguo. Sin alas, ni propulsión, ni control del viento, ni nada. Simplemente saltaba y planeaba, así que Izuku se apuntó mentalmente que lo averiguaría más tarde. Eso no la detendrá por mucho tiempo, declaró Izuku sin aliento mientras se tomaban un momento para recuperar el aliento, dejando caer a Pete mientras corría hacia otro lado. Estoy segura. Pero pronto tendremos más problemas, les dijo Ana. Supongo que no vino sola, comentó Egon con sarcasmo, pero oyó una explosión afuera. Y por lo que parece, es exactamente así, añadió. Izuku sacó su Purapar y se conectó a las cámaras de seguridad exteriores, donde vieron a todos los guardias y soldados del gobierno en una batalla perdida contra 5 personas completamente distintas. Un hombre obeso con un mando de luchador, un hombre bajo, encorvado y feo que parecía una rana, un hombre rubio con licra roja y naranja con una enorme bombona de gas y 2 guanteletes conectados a ella, un hombre corpulento y musculoso con un traje blindado con casco y mallas negras, y finalmente un hombre de cabello plateado con un traje gris aerodinámico. ¿Quiénes son? Pregunta Egon. Blob, Toar, Pyro, Avalanche y Quicksilver, ustedes son miembros de alto rango de la Hermandad de Mutantes. Sus guardias no harán mucho más que retrasarlos, les explicó Ana. Y los droides de defensa están siendo renovados desde cero. Simplemente genial. Se quejó Egon mientras se olvidaba del pulpo inconsciente en sus brazos, solo para recordar y aflojar su agarre rápidamente. Entonces supongo que tendremos que enfrentarnos a ellos nosotros mismos. Proclamó Izuku mientras se golpeaba la mano con el puño. ¿Nos ayudas, Ana? Le preguntó a la mujer. Ella sonrió y, ajustándose el guante, respondió: Por supuesto.
Pero puedes llamarme la Rouge. Joder. Estos guardias se debilitan cada vez que los aplastamos. Exclamó Blob mientras tiraba al último de los guardias. Cada día somos mejores, asintió Pyro con una burla. Bueno, ya lo dejamos claro. Parece un camino directo al laboratorio, dijo Quicksilver, adoptando la pose de corredor y señalando directamente al edificio, que estaba invadido por varias docenas de personas fuertemente armadas. ¿Recuerdas lo que dijo Mystique, no? Toad se burló en tono de broma de Quicksilver. Quicksilver lo empuja con los ojos en blanco mientras él responde con un gruñido. Por supuesto, Toad, mi cabeza no está llena de escoria de estanque como la tuya. Todos se rieron del hombre sapo mientras inflaba la garganta con furia. Solo para que Quicksilver, que aún permanecía en su lugar, quedara congelado por un rayo de hielo repentino. Todos los villanos se detuvieron, giraron la cabeza hacia el lugar del disparo y vieron a Atsume a varios metros de distancia con una extraña pistola de rayos que emitía energía fría. Pero está lleno de hielo, como tú, bromeó Atsume mientras se reía del hombre congelado. Luego disparó de nuevo y medio congeló a Blob. Mientras los demás villanos huían, intentando evitar ser congelados, Toad exclamó, conmocionado y confundido, al ver a dos de sus compañeros eliminados a la vez. ¿Qué demonios? Hice un rayo congelador. Le gritó Atsume como si pensara que le estaba preguntando por su dispositivo. Al ver que no era más que un solo hombre, los villanos se confiaron y comenzaron a rodearlo. Así que los científicos salen a jugar, lo molestó Avalanche mientras apretaba los puños. Atsume asiente felizmente antes de ponerse las gafas y decir, claro que sí. Ahora di quieto. Atsume lanzó otra ronda de frío, pero esta vez, los villanos esquivaron el ataque con destreza. Pyro lanzó una ráfaga de fuego intenso mientras Atsume lo interceptaba a mitad de camino con un frío igualmente poderoso. Blob se liberó de su prisión de hielo y comenzó a arremeter contra el hombre, solo para ser detenido por una figura veloz que lo golpeó de lleno en el estómago con un potente puñetazo. Gracias a su don, Blob absorbió el brutal golpe y se irguió. Solo sintió un ligero cosquilleo como consecuencia. Sin embargo, incluso con su don, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder unos centímetros. Sonrió siniestramente a la figura baja que intentó golpearlo en el estómago y comenzó a regodearse. Ja. ¿Qué fue eso? ¿Intentabas hacerme cosquillas? ¿No sabes quién soy? Soy Blob. Exclamó, solo para callarse rápidamente cuando el hombre se elevó más alto que él con la mirada vacía y músculos más grandes que su obesa cabeza. La persona que se cernía sobre él no era otra que Rappa, y Blob sabía quién era desde sus días como luchador clandestino de Don. Se quedó paralizado de miedo cuando Rappa levantó el puño por encima de su cabeza y, con todas sus fuerzas, lo descargó él solo. Lo que muchos desconocían de Blob era que la coronilla era uno de sus puntos más vulnerables. Así que cuando Rappa lo golpeó justo en ese punto, el don de Blob no lo absorbió, y recibió todo el impacto en todo su cuerpo. Su cráneo, dientes, costillas y piernas se rompieron bajo la enorme presión, causándole un desmayo. Y ahora estás en el suelo, intentó bromear Rappa, riéndose de sí mismo antes de volverse hacia Atsume y preguntar como un niño emocionado. Oye Atsume, ¿lo hice bien? Sí, claro. Un poco de ayuda, por favor. Respondió Atsume con urgencia mientras su Ice Blaster comenzaba a sobrecalentarse. Justo cuando Rappa empezó a correr hacia Pyro, quien tenía toda su atención y un bote de gas medio lleno en Atsume, el hombre se detuvo en seco cuando el suelo empezó a temblar violentamente bajo sus pies. Intentó mantener el equilibrio, pero no pudo. Miró rápidamente a su alrededor y vio a Avalanche usando su don para sacudir el suelo bajo sus pies. El temblor se volvió tan intenso que el asfalto empezó a agrietarse. Por mucho que lo intentara, Rappa no podía moverse. Eso fue hasta que le lanzaron algo pequeño y áspero. Explotó y se expandió como una bomba de baño, cubriendo una parte del gran hombre ruso. Rápidamente, lanzaron muchas más, explotaron y se extendieron alrededor del hombre hasta cubrirlo de pies a cabeza, dejando solo la cabeza al descubierto. De nuevo, Avalanche intentó usar su don para liberarse, pero en lugar de eso, sintió que su don le devolvía el golpe. Avalanche fue sacudido tan violentamente por su don en el capullo violeta que se desmayó en cuestión de segundos. Oneilemon saltó de su escondite, chasqueando los dedos con deleite, y exclamó. ¡Ja! Gel de redirección de choque super expansivo. Mi nueva creación. Entonces, una cosa larga, coloreada y húmeda como la carne rodeó el cuello de la mujer y la levantó en el aire. Sapo, que también esperaba su momento, saltó y exclamó.
Mi lengua, mi segunda parte más grande. Justo después de mi segunda cabeza. Con su cuerpo recuperado y Oneilemon en el peligro más inmediato, corrió tras él e intentó aplastar al hombre rana. Pero Toad esquivó cada ataque con facilidad, incluso mientras Rappa le lanzaba pedazos de asfalto. Toad se burlaba del enorme hombre con cada fallo, mientras seguía estrangulando a la mujer con la lengua. Rappa gruñó y gritó con frustración. Oye. Deja de saltar, frijol saltarín. Mientras Toad seguía burlándose del hombre, algo pasó velozmente y le cortó la lengua por la mitad, haciéndole gritar de dolor al liberar a Oneilemon, permitiéndole respirar de nuevo. Mientras Toad sujetaba con cuidado su lengua sangrante, miró a su alrededor para ver qué lo había atacado, solo para ver a Anima de pie junto a él con una nueva criatura. Parecía un dragón, pero era de tamaño mediano y sin alas. Tenía 4 patas, las delanteras más grandes y largas, y un cuerpo similar al de un reptil moderno. 2 cuernos se curvaban hacia atrás, con una cresta de espinas espirales que parecían poder subir y bajar. Tenía enormes garras, dientes aserrados y aletas branquiales plegables a lo largo del cuello que, al abrirse, creaban electricidad. Sus penetrantes ojos amarillos miraban a Sapo con ferocidad y fiereza. «Contemplad mi nueva criatura, la bestia relámpago», exclamó Anima mientras la bestia rugía. Al ver que su suerte se agotaba, Toad intentó huir, pero la bestia relámpago abrió la boca y le disparó un rayo. Toad ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo, pues el rayo lo impactó de lleno y lo dejó tirado en el suelo, hecho puré. Impactante. Intentó bromear Rappa. Muy gracioso, Rappa, dijo Anima con sarcasmo. Chicos. Nos vendría bien un poco de ayuda. Gritó Atsume mientras tenía que agacharse y rodar cuando su Ice Blaster se sobrecalentó. Aunque su arma estaba fuera de servicio, Pyro no se quedó sin combustible y preparó una ráfaga aún mayor para reducirlo a cenizas. Pero no tuvo la oportunidad, ya que algo le disparó al cuerpo y lo sujetó. Era una especie de jaula corporal que se cerraba a su alrededor y se estrechaba a medida que forcejeaba, hasta que envió una descarga eléctrica que lo dejó atontado. Esto le dio a Rappa la oportunidad de correr y noquearlo. Una vez abajo, Atsume miró a un lado y vio a Cho de pie con un dispositivo que parecía tener un accesorio para disparar las jaulas corporales. Tras cargar otro, Atsume se quitó las gafas protectoras y saludó a la mujer con el pulgar en alto, diciendo: «Gracias por la ayuda, Cho, y a ti también, Rappa». «¿No formamos un gran equipo?», preguntó Rappa mientras se acurrucaba junto a Cho, quien lo empujó. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, Quicksilver había hecho vibrar su cuerpo lo suficiente para lanzarse libre, y comenzó a parlotear por el frío después de sentirlo. «Burr. ¡Qué frío! ¿Quién me disparó con eso?», exigió mientras buscaba a su atacante. «Solo para quedar atrapado en una jaula corporal y quedar electrocutado, inmóvil». Entonces la bestia eléctrica se acercó y lo atacó con un rayo, dejándolo inconsciente. «Y ese es el último». Anima se encogió de hombros, sintiéndose indiferente ante el ataque. «No tan rápido. Creo que todavía hay uno dentro», exclamó Cho mientras cargaba su lanzador de jaula corporal. «Entonces vamos a por ellos», exclamó Rappa emocionado, golpeando su puño mientras corría hacia el edificio, seguido por los otros científicos. Mientras tanto, de vuelta dentro del edificio, los 2 científicos y excriminales estaban de pie y observaban las imágenes de la cámara de seguridad del científico derrotando a los villanos, todos ellos con una mezcla de asombro y conmoción. Izuku parpadeó un par de veces antes de comenzar con indiferencia e incertidumbre. «Parece que mi personal derribó a tus viejos amigos». «Oh, gracias al cielo», dijo Rouge aliviada mientras se inclinaba y se deslizaba por una pared. «Ahora solo queda Mystique, una cambiaformas en una zona escasamente poblada», dijo Egon mientras miraba alrededor del pasillo vacío del edificio. Justo antes de que los 3 pudieran empezar a trazar algún plan de acción, un pequeño grupo de pasos corrió por el pasillo y gritó: «Profesor». Al darse la vuelta, todos vieron a Eri corriendo hacia ellos con las mejillas sonrojadas, el pelo alborotado y los ojos llorosos. Al llegar, Egin se arrodilló y preguntó: «Eri. ¿Estás bien?». Eri sorbe y pregunta, mientras mira a su alrededor: «Tengo miedo». «¿Qué está pasando?». Egon liberó una mano y la acarició mientras le aseguraba: «No te preocupes, nos encargamos de ello ahora mismo. Todo estará bien en un rato. Te llevaremos a la habitación segura por ahora». Eri se frotó los ojos y contuvo la emoción, mirando a Quien con una sonrisa radiante. Luego dijo: «De acuerdo, profesor Cristallo». Al oír esto de Eri, el rostro de Egon se apaciguó como si hubiera escuchado la peor noticia de su vida.
Sin previo aviso ni vacilación, se levantó rápidamente y le dio una patada a Eri en la cara, lanzándola por el pasillo. Todos los demás se quedaron allí en shock por lo que el hombre acababa de hacer, e Izuku fue el primero en regañarlo mientras lo empujaba hacia atrás, gritándole: «Egon. ¿Qué demonios?». Antes de que alguno de ellos pudiera regañarlo, rápidamente dijo: «Esa no es Eri». Los dos se detuvieron, miraron hacia atrás y vieron a Eri levantarse del suelo. Tenía la mitad de la cara azul y el pelo rojo. «Mística», exclamaron ambos en shock. Mystique rió entre dientes oscuramente mientras se tocaba la cara con cautela, tomando su forma normal mientras preguntaba: «Entonces, ¿qué lo delató? Eri lleva semanas llamándome solo por mi nombre de pila. Si te hubieras referido a mi nombre de pila después de la primera vez, no habría sospechado nada», le explicó Egon con orgullo. Poniéndose de pie nuevamente, ahora completamente de nuevo en su estado natural, se dijo a sí misma con un bufido poco entusiasta: «Supongo que debería haber elegido una forma diferente». «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Izuku. «Vine aquí para matar dos pájaros de un tiro». Mystique sonríe ante la pregunta y luego, señalando, le dice: «Primero, quería recuperar a mi hijo, y segundo, quería tomar tu investigación y matarlos a ambos». «Son tres», la corrigió Egon. Mystique no se tomó el comentario a la ligera. Sacó una pistola de la pistolera y la apuntó a los dos científicos, mientras Egon actuaba con sarcasmo. «Vaya, una pistola, qué miedo». Mystique disparó una ráfaga con el arma, y al mismo tiempo, Izuku lanzó una telaraña con la astilla en la mano. Desafortunadamente, el resultado que esperaban no se materializó. En lugar de atrapar lo que parecía ser una bala, los dos científicos y los ataques de telaraña quedaron atrapados repentinamente en una burbuja. Egon tocó la esfera amarilla que los había atrapado y dijo: «Está bien, no esperaba eso». Mystique se acercó a Rogue con una sonrisa maliciosa, y la mujer salió en su defensa mientras le ordenaba: «Atrás». Sonrió aún más mientras se acercaba lentamente, sin dudarlo. «Vamos, Anna. Sabes que quieres volver. Soy todo lo que te queda en el mundo después de que tu padre te echara. Nuestra revolución está justificada, y lo sabes. Nueva York nunca aprenderá a menos que luchemos. Sabes que te quiero y siempre te he querido». Durante este intercambio, Rogue retrocedió cada vez más hasta chocar contra una pared. Al verla chillar de miedo, Mystique supo que la tenía. Sin embargo, como la villana tenía toda su atención en ella, Izuku logró sacar la punta de la férula a través de la burbuja de goma y desprendió un hilo que golpeó la pared. Luego recorrió la red hasta que logró salir de lo que parecía pudín de tapioca mezclado con caramelo. Una vez libre, no tardó en agarrar la palanca de emergencia y correr tras Mystique antes de golpearla en la cabeza, dejándola caer al suelo. «Que te den una paliza, perra», gritó Izuku antes de dejar caer el arma, cubriéndose la boca y diciendo en un tono de sorpresa: «Oh Dios mío, dije una mala palabra». Miró a Egon y acusó: «Te culpo». Egon simplemente se encogió de hombros con indiferencia ante la acusación. Mientras tanto, Rouge miraba entre su madre adoptiva y el joven adolescente que valientemente la enfrentó. Después de un rato, finalmente se dio cuenta y dijo con incredulidad: «Tú, me salvaste». Izuku le ofreció la mano mientras le sonreía a la mujer y dijo: «Por supuesto, Anna. Dije que te ayudaría y lo decía en serio». Antes de que su tierno momento pudiera continuar, Mystique, quien no había quedado completamente inconsciente, balanceó sus piernas, pateando a Izuku y haciéndolo caer. Luego tomó su arma y le disparó a Rouge, dejándola atrapada en la misma burbuja que Egon. Antes de que Izuku pudiera levantarse, Mystique le dio un golpe en el cuello con el pie y comenzó a presionarlo, haciendo que el adolescente se ahogara mientras él la agarraba de la pierna, intentando apartarla. Al ver esto, Rouge golpeó la burbuja y suplicó: «Para, mamá. Para. No le hagas daño. Volveré, lo prometo». Mystique se ríe cruelmente antes de prometer: «Oh, no te preocupes, cariño, no voy a lastimarlo. Voy a matarlo». Todo antes de ejercer más presión en su garganta. «Mística, si sigues con esto, solo podrás salir de aquí en una bolsa para cadáveres», gritó Egon amenazadoramente a la mujer con la mirada asesina mientras lograba salir de la burbuja con la ayuda de Otto, que había despertado de nuevo. Solo para que ella sonriera y aplicara más presión, lo que provocó que el chico dejara de forcejear y comenzara a desmayarse repentinamente. Egon gritó: «Izuku». A Rouge le corrían las lágrimas por la cara mientras la que solo podía llamarse su primera amiga verdadera comenzaba a morir bajo el pie de su madre. Finalmente, encontrando la determinación, gritó: «No.
Usando su fuerza, velocidad y potencia de vuelo, salió disparada de la burbuja como si fuera de papel. Mystique ni siquiera tuvo oportunidad de bloquearla cuando Rouge la embistió a toda velocidad y salió volando por el pasillo. Tras recuperar el aliento, Mystique supo lo que Rouge iba a hacer y rápidamente adoptó una forma que podía soportar el dolor. Tras atravesar varias paredes metálicas, fue arrojada a una cámara de pruebas vacía y contra el suelo. Incluso con su forma más resistente, Mystique sintió un dolor inmenso que le recorría el cuerpo mientras jadeaba. Pero Rouge no había terminado, pues una vez más se abalanzó sobre Mystique y la asestó puñetazo tras puñetazo. Mystique respondió con más fuerza y con firmeza a cada golpe. Aún así, podía sentir cómo sus nudillos casi se rompían con cada golpe. Así que cambió de táctica y adoptó una forma diferente. Esta vez, tenía un don de grito sónico, y Rouge fue arrojada lejos de Mystique. Luego se transformó en Quicksilver y comenzó a correr alrededor de la mujer, golpeándola con golpes bajos. Pero Rogue sabía cómo vencer a sus compañeras, y golpeó el suelo con tanta fuerza que este se sacudió y Mystique perdió su velocidad. Justo antes de que Rouge pudiera contraatacar, Mystique adoptó la forma de algo que podía volar y la rodeó con facilidad. Rouge la persiguió, pero en cuanto la atrapó en la pierna, Mystique se giró con su arma lista y la asestó un potente disparo de energía, tan fuerte como para derribarla. Rouge cayó del cielo y quedó tendida en el suelo, aparentemente inconsciente. Mystique también aterrizó mientras recuperaba su forma original y observaba la figura inconsciente de su hija adoptiva. Creyendo haber ganado, se relajó, lo peor que podía hacer. Rouge alzó la cabeza de golpe, fulminándola con la mirada mientras, sorprendida, preparaba torpemente el arma. Pero Rogue fue mucho más rápida y, de un solo golpe, le arrancó un guante con los dientes mientras agarraba y aplastaba el arma con la otra. Con la mano expuesta, agarró la cara de Mystique, y ambas comenzaron a gritar absortas. Solo pasaron 5 segundos, pero Mystique finalmente cayó al suelo, esta vez completamente inconsciente, mientras que Rouge cayó de culo. Unos momentos después, Izuku entró corriendo en la cámara y gritó: «Ana, ¿estás bien?» Rouge se frotó la cabeza y respondió: «Estoy bien. Absorber a alguien siempre tiene un inconveniente si no estoy preparada». «¿Es todo? Oh, vaya», dijo Izuku sorprendido al ver a Mystique inconsciente tirada en el suelo. Unos momentos después, Egon asomó la cabeza por el agujero y contempló el resultado de la batalla. Parpadeó un par de veces y luego dijo: «Supongo que todo está resuelto aquí». Atraídos por la atención y el ruido, la cámara de pruebas se llenó rápidamente de empleados preocupados que observaban el interior. Se lanzaron muchas preguntas, pero una sobresalió entre las demás. «¿Quién es ella?», preguntó Melissa mientras señalaba a Rouge. Izuku se aclaró la voz mientras ayudaba a la mujer a ponerse de pie y dijo: «Todos, conozcan a Rouge. La nueva guardaespaldas de Nip». Más tarde, tras la detención de los villanos y la obtención de información durante el ataque, todo el NIP se sentó alrededor de una gran mesa en la última sala de reuniones que les quedaba. Los dos dueños, Izuku y Egon, se mostraron muy preocupados en la reunión. Izuku fue quien empezó. Respiró hondo antes de decir: «Bien, gente. Todos saben que tuvimos muchísima suerte las 2 primeras veces que nos atacaron. Pero finalmente se nos acabó la suerte». Cluck se burla de la declaración, poniendo los ojos en blanco mientras proclama: «¿De qué estás hablando? Ese ataque fue patético. Incluso más fácil que el de los Yakuza. Todos fueron arrestados y nadie escapó. ¿Cómo se nos acabó la suerte? Mística estuvo aquí mucho más tiempo del que esperábamos. Pudo descargar y enviar varios megabytes de datos de nuestros sistemas de investigación junto con más de una docena de splinters vacíos», le informa Egon. «Oh, fue todo lo que pudo responder, sintiéndose tonta. Espera. No lo consiguió». Melissa empezó a entrar en pánico. Izuku le hizo señas para que se detuviera y le aseguró: «No, no. No consiguió ninguna de las almas de la singularidad. Ni siquiera creo que las haya encontrado». Un suspiro de alivio recorrió la sala ante esa noticia, excepto por Rouge, que preguntó: «Singularity, ¿y ahora quién?» «Te lo explicaré más tarde», le dijo Izuku. «Por ahora, no tenemos forma de recuperar nuestras posesiones robadas. Estamos al límite de nuestras posibilidades, y las nuevas instalaciones solo están completas en un 90%, continúa Egon, poniendo a todos nerviosos ante la idea de que no puedan recuperar algunas de sus pertenencias. «¿Y ahora qué?», preguntó Chopper. Izuku suspira profundamente antes de frotarse los ojos y decirles:
Sin duda, empezaremos a ver máquinas y experimentos como el nuestro circulando. Nuestra mejor oportunidad ahora mismo es ayudar a mitigar el daño o detenerlos. Observa a los numerosos hombres y mujeres presentes antes de decirles con seriedad. Espero que estén listos, porque se avecina una tormenta. Antes de que comience el festival deportivo, me gustaría hacer un pequeño anuncio. Anunció Present Meet por los altavoces al inicio del evento. Esto causó una gran emoción entre la multitud, haciendo que todos comenzaran a sentarse en el borde de sus asientos con anticipación. El festival de este año ha sido orgullosamente patrocinado y apoyado por el Centro de Investigación Neo y Conphonics. Así que demos un gran aplauso de agradecimiento a su dueño. Anunció mientras las cámaras enfocaban un espacio al aire libre en una de las partes más altas del estadio. La gente comenzó a vitorear, pero se calló rápidamente al ver que no había nadie. Tras unos murmullos silenciosos, Present Meet preguntó: ¿Dónde están? De repente, un rugido resonó en el cielo, y todas las miradas se alzaron para ver una enorme sombra que cubría el sol. La gente entró en pánico al ver que la sombra se revelaba como un enorme dragón con escamas rojas brillantes y aliento ceniciento. El dragón abrió las alas y aterrizó con cuidado sobre el estadio, que era lo suficientemente grande y fuerte como para sostenerlo. Una vez completamente asegurado en la cornisa, bajó suavemente la cabeza, donde Izuku y Egon se alejaron de la cabeza de Torchwick. Los dos científicos se pusieron de pie y saludaron a la gente atónita mientras Torchwick extendía las alas y rugía con orgullo. Recuperando la voz, Present Mick exclamó: ¡Guau! ¡Menuda entrada! Vamos a darles una mano. La multitud enloqueció cuando los dos científicos ocuparon sus asientos con las demás personas importantes. Sentada junto a ellos y montada en Torchwick, Melissa, a quien Izuku había invitado, preguntó con cautela: ¿Teníamos que venir aquí a lomos de un dragón? Claro que sí. Si vamos a aparecer, que sea un éxito. Además, nadie va a intentar molestarnos mientras Torchwick les esté pisando los talones, le aseguró Egon mientras la mirada dura y penetrante de Torchwick recorría todo el estadio. Ella suspira con exasperación antes de volverse hacia su amiga y decirle: bueno, gracias por traerme con ustedes dos. Estoy tan emocionada de ver el festival de deportes en la vida real. Izuku sonríe ante su entusiasmo y dice: me alegra oírlo. Tu padre me dijo que siempre quisiste hacer esto, así que aquí estamos. Creo que el tío Olmec va a dirigir el festival este año, dijo Melissa emocionada mientras giraba la cabeza hacia el jardín central. La gota de sudor de los dos científicos cae sobre ellos y dicen al unísono: por supuesto que sí, algo que no pasó desapercibido para la chica. Durante su charla, Present Mick y el Aseread dijeron un montón de cosas bla, bla, bla antes de entrar en materia, donde el héroe DJ exclamó: y aquí está. Soy la carne para el encendido de la antorcha. Dad un grito por el héroe número 1 de Japón, All Might. El hombre enorme voló por el aire, sobre el estadio, y aterrizó en el centro mientras hacía una pose que hizo enloquecer a todos. Izuku simplemente suspira ante esto y dice: ¿sabes? Ahora que no lo veo a través de la visión de un fanático, All Might es un verdadero fanfarrón. Te lo dije, le dice Egon mientras le extiende la mano, lo que lleva al niño a colocar en ella unos cientos de 10. All Might se desvió entonces hacia nada, algo que Izuku y Egon ignoraron hasta que finalmente exclamó: sin más preguntas, comenzaré los juegos con esta antorcha. Gritó mientras sacaba una antorcha apagada de su bolsillo, la levantaba en el aire y recibía una ovación hasta que todos se apagaron igual de rápido. A All Might se le llenó la boca de sudor por su error y dijo: tengo que volver a encenderla. A menos que alguien más pueda ayudarme. Al ver una oportunidad, Torchwick alzó su enorme cabeza, miró hacia la pila gigante y le disparó una pequeña y débil bola de fuego. Al impactar, explotó y ardió en llamas en ese mismo instante, para sorpresa y emoción de la multitud. All Might parpadeó sorprendido ante esto, se encogió de hombros y proclamó: iluminado por el fuego del dragón. Aún mejor. Lo que provocó una ronda de ovaciones más fuertes por todo el estadio. Se hicieron algunos anuncios más. Mick fue nombrada árbitro de todos los eventos posteriores y pronunció un breve discurso antes de concluir. Antes de empezar, un breve discurso de la mejor estudiante de este año. Al oír esto, los dos científicos se sentaron derechos en sus asientos antes de decir al unísono: oh, no. Oh, dioses. Melissa estaba confundida por su reacción, pero entendió lo que querían decir cuando Bakugou Katsuki subió al escenario y tomó el micrófono. Parecía extrañamente tranquilo y desconcertante, con una expresión neutral. Lo prometo, empezó a decir mientras se lamía los labios.
Miró a todos a su alrededor antes de dirigir la vista a las cabinas VIP, donde vio a Izuku y Egon intentando esconderse discretamente. ¿Crees que no me ve? Le preguntó Izuku a Egon, que estaba escondido en un libro. El chico rubio ve a su viejo amigo y rápidamente pasa de neutral a hambriento mientras grita señalando al adolescente verde. Ser mejor que tú y demostrarte lo que vales aquí y hoy. Todos guardaron silencio un buen rato ante su declaración de guerra y violencia, hasta que todo el estadio estalló en abucheos contra el adolescente. Pero a él no le importó en absoluto, pues mantenía la mirada fija en el científico verde, que se negaba a sostenerle la mirada. Sí, lo hace, dijo Egon mientras miraba por encima de su libro, mientras Melissa, confundida, intentaba conectar los puntos. ¿Quién es ese tipo? Pregunta finalmente, incapaz de sacar ninguna conclusión de lo sucedido. Solo es basura de callejón que Lau atrajo creyendo que era oro, gimió Izuku mientras apartaba la mirada del adolescente furioso que estaban sacando del escenario, aún negándose a reconocer su existencia. Tras el pequeño fiasco de Bakugou, los 2 primeros juegos del festival se acabaron, con Bakugou como ganador en ambos, pero siempre casi empatados con Todoroki. Una vez finalizado el juego final y divididos los equipos de batalla, Izuku decidió tomarse un descanso, ya que Bakugou fue el primero en luchar. Así que entró al estadio y buscó un dispensador de bebidas para refrescarse y rehidratarse. Ni siquiera había probado un poco de la bebida fría cuando una voz familiar lo llamó y le dijo: «Oye, Izuku». Izuku casi se atraganta al girarse para mirar a la chica que estaba detrás de él. Respirando hondo, dijo: «Oh, hola, Melissa. Creí que habías ido a comer algo». Mentira. Solo quería hablar contigo en privado, le admitió antes de dudar sobre el tema y finalmente preguntar a regañadientes. Tú y Egon no parecían muy emocionados cada vez que el tío era el centro de atención. ¿Por qué? Di por hecho que a todos los que no son villanos les cae mal. Izuku la miró con los ojos entrecerrados y preguntó: ¿En serio? Al darse cuenta de su error, Melissa se corrigió nerviosamente. Dije que lo había asumido. Cuando era joven, probablemente debería haberlo añadido. Izuku dejó de lado su expresión crítica antes de adoptar una de vacilación mientras le suspiró. Bueno, es algo personal, y sabiendo lo mucho que lo admiras, no quería decírtelo. Dios mío. ¿El tío hizo algo? Le preguntó con una mezcla de intriga y cautela. Bueno, y comenzó a ver Izuku mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Oye. Eres el doctor Izuku Midoriya, ¿verdad? Una nueva voz los interrumpió. Los dos miraron a un lado. Unos metros más allá, en el pasillo, había un chico con el uniforme del departamento de héroes. Tenía el pelo mitad rojo y mitad blanco, 2 ojos de diferente color, azules y castaños, y una quemadura fría de aspecto desagradable en el lado izquierdo de la cara. Pensando cuidadosamente en lo que acaba de responder, sí, ¿y tú eres? Shoto Todoroki. Se presentó el chico. Espera, ¿cómo es el hijo de Endeavor? Intervino Melissa. Shoto asiente y luego responde fríamente. Sí, pero eso no es importante. Necesito hablar contigo a solas. Izuku mira hacia otro lado, nervioso. Cuando Melissa se da cuenta de su reacción, se adelanta y proclama: Lo que digas, puedes decírnoslo a los dos. Shoto gruñó y accedió a sus exigencias mientras decía: De acuerdo. Tengo una pregunta, verás, he tenido estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, y necesito cerrar el tema. En el laboratorio, cuando los villanos atacaron, me fijé en ti. Lo siento, no me gustan los chicos, respondió Izuku en un tono brusco, haciendo reír a Melissa. Shoto gimió ante esto y afirmó: No es así. En fin, a pesar de tus circunstancias, enfrentaste el desafío inminente sin miedo ni vacilación. E incluso si tuviste miedo, lo superaste. ¿Cómo? ¿Cómo alguien sin poder logra hacer algo, y mucho menos luchar en una situación de vida o muerte? ¿Cómo lo haces? Izuku finalmente comprendió lo que quería decir y asintió a Melissa, asegurándose de que lo entendiera. Se acercó a Todoroki, le puso una mano en el hombro y lo miró a los ojos con una sonrisa. Le explicó: Todoroki. No importa si tienes poder o no. Se trata de voluntad y deber. Si de verdad te lo propones, puedes lograr cualquier cosa, siempre que sea mínimamente realista. Mientras Todoroki pensaba sobre esto, Melissa intervino nuevamente y teorizó: Siento que hay más en esto de lo que parece. Izuku comprende lo que quiere decir y llega a la misma conclusión. Mirando al adolescente frente a él, preguntó: Sí, quiero decir, tienes uno de los dones más poderosos del mundo ahora mismo. ¿Por qué me preguntas sobre esto? Shoto respira vacilante mientras pregunta.
¿Sabes lo que es un matrimonio peculiar? Sí. Respondió Izuku asintiendo. Apretando los puños, admitió mientras miraba hacia otro lado. Mis padres fueron uno de ellos. Una y otra vez, mi padre intentó crear un hijo cuyo único propósito fuera superar a Olmigt. Una y otra vez, fracasó hasta que llegué yo. Sabía que Endeavor siempre intentaba superar a Olmigt, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, dijo Melissa sorprendida, tapándose la boca con la mano. Shoto aprieta los dientes mientras continúa diciéndoles. Me entrenaron sin piedad, y él abusó de mi madre hasta que ella perdió la cabeza y me dejó esta cicatriz. Desde entonces, juré no usar jamás su poder. Me convertiría en un héroe sin usar su llama. Hubo un largo silencio entre los tres hasta que Melissa, de repente, dijo. ¡Qué tontería! Los dos chicos la miraron fijamente, uno con incredulidad y el otro con rabia. Al darse cuenta de su error, se corrigió rápidamente. ¿Qué? Me refería a su razonamiento, no al de ella. Izuku también llegó a la misma conclusión y le explicó a Todoroki. Como Melissa intentaba decir, lo estás viendo desde el ángulo equivocado. Claro, tu fuego viene de tu padre. Pero no es su fuego. Es el tuyo. No eres fuego infernal. Eres mitad caliente, mitad frío. Es tu poder, Todoroki, de nadie más. Shoto se apartó un buen rato para absorber todo esto hasta que finalmente respiró hondo y se tranquilizó. Melissa le dio una palmadita en el hombro por su forma de hablar, e Izuku le devolvió la sonrisa. ¿Solo hay una cosa más?, preguntó Shoto mientras se daba la vuelta y preguntaba, con toda seriedad, ¿eres el hijo secreto del profesor Egon? Antes de que pudieran procesar lo que oyeron, se oyó un golpe sordo, y la imagen de Egon tendido en el suelo, inconsciente, los llenó de alegría. Izuku exclamó. Egon. Al darse cuenta de que el hombre había estado escuchando a escondidas todo el tiempo. Menos mal que traje el desfibrilador, suspira exasperada Melissa mientras saca el aparato de su bolso. Mientras la niña atendía al hombre, Shoto preguntó. ¿Es esto normal? Más de lo que piensas. Gimió Izuku en respuesta. Después de eso, se quedaron en silencio hasta que Shoto intervino y le dijo. ¿Mi pregunta sigue en pie? Claro que no. ¡Qué locura! Es mi jefe y mentor. Nada más, exclamó Izuku agitando los brazos. Pero él está saliendo con tu mamá. Respondió casualmente. ¿Quién te lo dijo? Exigió saber Izuku mientras lo jalaba del cuello y lo acercaba a su cara. Nadie, está en todas las noticias, le dijo mientras sacaba su teléfono, que tenía un artículo sobre Egon e Inko juntos. Izuku mira fijamente el teléfono, rojo de ira, frustrado, pálido y asustado. Intentando calmarse, dice. Aunque salga con mi madre, sigo sin ser su hijo. Solo sería mi padrastro. Santa Navidad, tetas. Grita Egon mientras vuelve a la vida una vez más. Y ha vuelto. Izuku resopla, y se prepara para darle uno nuevo al hombre por varias razones. Después de que Izuku terminó de gritarle a Gon, decidió dar un paseo corto para calmarse. Mientras tanto, Melissa se unió a él y continuó buscando respuestas a su conversación anterior. Izuku, quiero saber por qué a ti y a Egon no les importa el tío, le preguntó Melissa en tono suplicante. No confías en mí, le dijo Izuku en un tono plano pero serio. Pero eso no la desanimó. Insistió y dijo. Anda, es mi tío. Podría hablar con él. Quizás sea un malentendido. Oh, no, estaba claro, le dijo Izuku mientras miraba al suelo con los ojos abiertos. Sus viejos recuerdos volvieron para atormentarlo. Negó con la cabeza, se apoyó en la pared y le dijo. Si quieres saberlo, pregúntale a Egon y dile que dije que estaba bien. Olmigt se había escondido en una zona secreta del estadio para descansar fuera de su forma de héroe. Solo tendría que hacerlo durante una hora más, y aún le quedaban 2. Así que aprovechó para tomar un respiro y tomar un té. Tío. Oyó de repente una fuerte voz femenina que lo llamaba detrás de la puerta de su habitación. Reconoció la voz, pero no podía creerlo. Así que abrió la puerta y se encontró con una Melissa con lágrimas en los ojos, la cara roja y aspecto enfadado. Sorprendido por su repentina aparición y estado de ánimo, intentó abrazarla, diciendo. Oh, Melissa, felizmente. No sabía que estabas aquí ni en tierra firme. ¿Cómo pudiste, tío? Gritó mientras le señalaba con el dedo la cara. ¿Cómo podría? Preguntó de vuelta. ¿Cómo pudiste decirle a alguien que no podía ser un héroe? Le gritó. Con una expresión de asombro, intentó defenderse diciendo. ¿Qué? Melissa, yo nunca, pero Melissa lo interrumpió y dijo. No mientas. Sé que lo hiciste. Lo escuché directamente de la boca del caballo.
Se supone que eres un pilar de esperanza, y sin embargo, tu amor platónico es de otra persona. ¿Para qué? Olmig miró alrededor de la habitación como si intentara buscar en su memoria y solo pudo responder. No lo recuerdo, pero probablemente fue por su bien. Melissa detuvo su expresión de enojo, reemplazándola por una expresión de sorpresa neutral antes de volver a la ira y exclamó. Dios mío. No tenía don, y le dijiste que no podía. ¿Has olvidado que alguna vez tú también lo tuviste? Olmig entró en pánico, se tapó rápidamente la boca y dijo en voz baja y siseante. Baja la voz. No hay nadie aquí, tío. Por eso estás en Esried. Melissa casi gritó mientras apartaba sus manos antes de agarrarse el pelo y mirar al suelo mientras despotricaba. No puedo creerte. Siempre me dijiste de pequeña que podía ser lo que me propusiera. Y quería ser científica, y aquí estoy ahora, con el sueño al alcance de la mano. Pero aquí estás, siendo un hipócrita. Volvió la mirada hacia él, lo miró a los ojos y preguntó, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. ¿Todo lo que dijiste fue mentira? ¿O fue porque mi sueño era el más seguro? Bueno, Olmigt intentó ordenar sus pensamientos, pero no le salió nada. Sin embargo, Melissa lo detuvo y exclamó. Guárdate tus excusas. No quiero oírlo. Solo quería que supieras que cuando se lo dijiste, intentó suicidarse. ¿Qué? Exclamó Olmigt. Sí, y adivina qué. Casi lo logra de no ser por su héroe, le respondió ella asintiendo rápidamente, sin romper el contacto visual. Y lo irónico es que ni siquiera era un héroe, ni siquiera un policía. Un cualquiera de la calle lo salvó, le dio un nuevo propósito y todo. Y tú no. Luego respiró hondo varias veces antes de gritar con todo su entusiasmo. Te odio, tío. Al darse cuenta de lo que dijo, los años llenaron sus ojos, y ella se dio la vuelta mientras corría tan rápido como podía, dejando que un sollozo incontrolable la llevara lejos. Melissa, espera. Olmigt intentó detenerla, pero detuvo su intento cuando sintió que la sangre le subía por la garganta, lo que le hizo inclinarse y toser violentamente. Al ver que no estaba en condiciones de ir tras ella, cerró las puertas, volvió a sentarse y esperó a que se le pasara la tos. En cuanto recuperó el aliento, se sentó y asimiló todo lo que le habían dicho. Se tapó la cara con las manos, se las frotó con fuerza y gimió de vergüenza. Después, sacó su teléfono, marcó un número y activó el altavoz para no tener que acercárselo a la oreja. No habían sonado ni 3 segundos cuando lo contestaron, y una voz vieja y furiosa le gritó. Toshi, mocoso estúpido. Han pasado 8 semanas desde la última vez que me llamaste. ¿Solo estás comprobando si ya morí? Sensei, respondió Olmigt en un tono bajo y débil, haciendo que el anciano cerrara la boca. Cubriéndose la cara con las manos, le dijo. La cagué. La cagué fatal. El anciano dio un pequeño suspiro y le dijo. Ven a mi casa más tarde esta noche. Hablaremos entonces. Olmigt sonrió bajo sus manos al escuchar esa oferta, solo para que se desvaneciera tan pronto como siguió con. Y trae un pastel. Quiero hacer trampa con mi dieta y no puedo contárselo a mi médico. Un poco más tarde, Melissa volvió a sentarse junto a Izuku y Egon en el punto de observación VIP. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y no disimuló bien lo sucedido. Intentó secarse, pero las lágrimas le habían manchado la camisa, y su cabello despeinado lo delataba. Egon se volvió hacia la chica y le preguntó. Me arriesgo a suponer que lo confrontaste. Ella no lo miró, pero asintió. Egon suspira y le dice. Te dije que tu imagen de él habría cambiado. Melissa abrazó sus rodillas y dijo en voz baja. No, creo que quiera hablar con mi tío por un tiempo. Egon le da una palmadita en el hombro y le afirma. Hazlo cuando estés lista. Tengo que decir que las cosas están mejorando en este festival, dijo Izuku, tratando de desviar la conversación del tema actual. Sobre todo de esa chica de pelo rosa del departamento de apoyo. Todos sus aparatos son increíbles, asintió Egon antes de reírse para sí mismo al felicitarla. No puedo creer que usara a la estudiante del departamento de héroes para fines comerciales. Entonces Melissa observó algo y preguntó. Espera, ¿cómo se llamaba de nuevo? Mei, algo. Ah, aquí está. Mei Atsume. La voz de Izuku se fue apagando mientras miraba el jumbotron que mostraba los nombres de los luchadores. ¿No lo crees? Egon e Izuku se miraron, hablando al unísono mientras miraban a la chica que estaba fuera de la zona, saludando a todos con una expresión familiar. Dios mío, son 2. Exclamaron ambos. Mientras tanto, Melissa los miraba confundida.
Claro, era un poco extraño que Atsume tuviera familia, y más aún como él, pero eso no significaba que fuera algo malo, ¿verdad? Tiempo después, la batalla final estaba en marcha, y se enfrentaba a Bakugou contra Todoroki. La primera parte se centra principalmente en Todoroki a la defensiva con su hielo y Bakugou en plena ofensiva con su explosión, volviéndose cada vez más agresivo con cada ataque. Finalmente, Shoto cambió de estrategia y usó su fuego con su hielo, lo que de hecho empezó a mantener a Bakugou a la defensiva. Vamos, Todoroki. Vitoreó Izuku en un pequeño tono. Hombre, es mocoso de Baku sí que se está volviendo loco, gimió Egon mientras ponía los ojos en blanco al ver al adolescente gritar como un vikingo enloquecido drogado con tantas drogas desconocidas. No puedo creer que solo esté tratando de dejarme en ridículo mediante la intimidación de segunda mano, agrega Izuku, sintiendo que su buen humor se agriaba al verlo actuar así e incluso fulminando con la mirada hacia donde estaban. Al darse cuenta de esto, Melissa les preguntó: ¿lo conocen? Desafortunadamente, respondieron ambos. Izuku fue quien le explicó la historia y la resumió brevemente. En resumen, él era mi viejo amigo de la infancia que se volvió un torturador con un ego enorme y una autoestima frágil. También fue él quien me dijo que me suicidara. ¿Qué? Gritó ella en estado de shock. Izuku le hizo un gesto para que se calmara y luego le aseguró: está bien, lo he cortado para siempre. Está muerto para mí, dijo mientras apretaba el puño y apartaba la mirada cuando la adolescente rubia miró hacia arriba donde estaba. Dios mío. ¿Es que nunca tienes un respiro? Preguntó Melissa desconcertada. Nos estábamos preguntando lo mismo, respondieron los dos científicos. El resultado final de esta pelea fue la victoria de Bakugou, para su disgusto. La situación fue tan mala que Midnight tuvo que noquearlo. Después, él y los demás ganadores fueron subidos a un escenario con su clasificación final. Bakugou, como era habitual en él, tuvo que ser inmovilizado como un animal salvaje y la medalla le fue colocada con fuerza, como si fuera el freno y la brida de un caballo. Una vez terminado esto, Present Mic anunció el aplauso final. Demos un gran aplauso para nuestros. Pero justo antes de que pudiera terminar esa idea, un grito muy fuerte llegó del cielo. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y, con un poco de pánico, buscaron el extraño sonido. Melissa miró al cielo, señaló una forma y preguntó: ¿qué es eso? Izuku también miró hacia arriba y vio las mismas formas extrañas mientras le decía a Egon: allí arriba. Egon saca unos binoculares de alta tecnología y, tras ajustarlos para contrarrestar el resplandor del sol, dice con incredulidad: ¿es eso? No, no puede ser. De repente, arrojó los binoculares, agarró a los dos niños y cayó al suelo mientras gritaba: ¡vampiro! Del cielo emergieron y se abalanzaron sobre una docena de murciélagos gigantes que intentaban atrapar gente. Volaron, dando vueltas alrededor del estadio lleno de gente, presas del pánico. Los héroes intentaron calmar y proteger a la gente, pero ante semejante situación, apenas pudieron contener su pánico. Hasta que Torchwick intervino. Cada vez que un vampiro intentaba atrapar a una persona en el mirador exterior, la agarraba con los dientes y, de hecho, logró atrapar a 3 antes de que se dieran cuenta. Fue entonces cuando el dragón cambió de táctica y lanzó bolas de fuego tan calientes que el vampiro se vaporizó. Desafortunadamente, esto dejó cenizas ardientes que cayeron sobre la multitud en pánico. Torchwick hizo esto hasta que solo quedó una hembra grande que vio a Bakugou atado y desprotegido en el centro del campo. Así que voló hacia abajo, rompió la cadena que lo ataba y lo atrapó con sus garras mientras comenzaba a volar. Justo antes de que pudiera llegar demasiado lejos, Egon sacó su astilla ocular láser y le disparó al ala del animal, haciéndole perder el control del vuelo y caer al campo abierto. Ambos aterrizaron con fuerza, incluso con las otras alas aún capaces de controlar el descenso. Cuando la vampira recuperó el sentido, se sacudió y buscó su comida. La encontró rápidamente, y alguien la custodiaba. De pie frente al enorme animal estaba Izuku, quien defendía de Bakugou con todas sus fuerzas. Un hecho que el chico rubio despreciaba con todas sus fuerzas, y lo demostró intentando gritar y atacarlo con las ataduras aún puestas. La vampira fijó la mirada en el chico inmóvil, así que demostró intimidación poniéndose de pie sobre sus patas traseras y extendiendo las alas mientras gritaba. Al no funcionar, intentó atacar. Pero el chico sacó una astilla, y una sensación de calma y sueño comenzó a invadir al animal. La sensación era tan fuerte que simplemente se echó a dormir sin problemas. Izuku acarició la cabeza de la criatura dormida antes de suspirar y mirar al cielo, diciendo: parece que tenemos un nuevo problema.
Lo siento, ¿quieres que construyamos un qué? Preguntó Cho incrédulo. Una máquina meteorológica. Es nuestra máxima prioridad, repitió Ejin como si fuera una tarea sencilla. Cho abre la boca, la cierra, la vuelve a abrir, la vuelve a cerrar mientras recorre sus ojos, suspira y luego le dice. Ya estamos tratando de construir una base de operaciones segura en Pacífica, junto con varias defensas a su alrededor para evitar que lleguen más villanos lanzados desde el aire desde otros países. Menos mal que Japón dejó de hacerlo hace semanas. Supongo que se les acabó, dijo Atsume con tono alegre. Egon sopló aire entre sus labios al pensarlo y dijo. ¿O se dieron cuenta de que estaba tomando medidas contra ellos? ¿Podrías explicarme por qué necesitamos una máquina del clima? Preguntó Cho mientras pasaba su mano por su ya perfecto cabello. Egon la miró brevemente y luego dijo con descaro. Como claramente no estabas viendo el festival deportivo ni las noticias últimamente, una pequeña bandada de vampiros llegó volando y atacó durante la ceremonia de premios. Por suerte, se resolvió rápidamente. ¿Es por eso que hay uno en las cámaras de pruebas? Preguntó Atsume mientras señalaba con el pulgar hacia la división de criaturas donde se encontraba el vampiro. Si el vampiro puede salir de la isla usando las corrientes en chorro, sin duda los dragones también podrían. Además, servirá como una capa adicional de defensa sin tener que usar munición de torreta antiaérea, explicó Egon sobre su locura. Eso tiene más sentido, pero ¿qué es eso que pusiste? ¿Un manipulador de corrientes oceánicas? Preguntó Cho mientras revisaba la lista de cosas que debían hacerse. Egon ignoró su pregunta y explicó. Ese es un proyecto futuro. Es igual que la máquina meteorológica, pero para mantener la vida marina en las aguas de la isla. Por ahora, se quedan porque los modificamos para que quieran quedarse, pero ¿qué pasa con la siguiente generación? No pensamos en eso, ¿verdad? Observó Atsume torpemente. Todos se pusieron a sudar mientras Egon les decía. Hagan lo mejor que puedan para lograrlo. Los hijos de Kelaag y Ungoliant están trabajando en la infestación de villanos, así que no deberían preocuparse por ataques frecuentes. Una vez instaladas esas máquinas, Pacífica estará finalmente a salvo, y yo estaré en la conferencia mundial para defender mi posición. En ese momento, Ankoim entró corriendo a su oficina, y conociendo ese lenguaje corporal y la apresurada actitud de irrumpir en su oficina durante una reunión privada, Egon supo que algo había salido mal. Entonces, con actitud tranquila, preguntó. ¿Sí? ¿Cuál parece ser el problema? Ankoin contuvo el aliento y comenzó a explicarle, no muy bien, mientras se acercaba con algo en sus brazos. Bueno, verás, encontré una forma de amplificar un splinter vacío usando ondas sónicas, poniéndolo en un estado de equilibrio entre carga positiva y negativa y yo. Egon gimió tan fuerte que lo hizo detenerse, y le dijo con firmeza. Deja de explicar y enséñame el resultado. Sin decir nada más, se giró hacia él y le mostró un niño pequeño que parecía una versión en miniatura de Izuku. Egon parpadeó al ver al niño, luego miró al hombre y preguntó con tono muy serio. Por favor, dime que ese niño no es Izuku. Ankoim asiente mientras el científico jefe continúa con. ¿Desaparecerá? Ankoim asiente nuevamente mientras Egon se pasa una mano por la cara y termina preguntando. ¿Puedes arreglarlo? Sí, pero llevará tiempo, le dice finalmente Ankoin con palabras reales. Ejin suspira mientras abraza al niño pequeño, no mayor que Eri, y le frota las sienes mientras dice. Ojalá Inko no se entere, o se pondrá histérica. Justo entonces, Cho y Atsume están a punto de salir de la habitación en esta situación incómoda. La mujer de la que acababan de hablar se interpone entre ellos. Egon lo vio y palideció con un sudor frío mientras murmuraba para sí mismo. Mierda. Saldré a tomar un poco de aire, gritó Izuku mientras se dirigía hacia la puerta de salida. Egon, que observaba y mezclaba diversos productos químicos, levantó la vista, se quitó las gafas y preguntó. ¿A esta hora? Pero cerrábamos en una hora. Izuku colgó su bata en una percha y le dijo. No te preocupes, volveré antes. Me llevaré a Camila. ¿Camila? Ah. ¿Te refieres al vampiro? Todavía no sé por qué insististe en quedártelo, le pregunta Egon con una mirada crítica. Usé la astilla del buen chico en él, así que es demasiado amigable con los humanos. Además, es una buena oportunidad para estudiar su biología a fondo. También, viajar en avión para evitar que alguien quiera atacarme. Y siempre he querido una mascota, le explicó Izuku mientras se ponía una sudadera y una máscara de enfermo para disfrazarse. Entonces, ¿para qué carajo mantengo a Peet cerca? Pregunta Egon mientras señala al pájaro dodo picoteando un xilófono de tamaño infantil.
Izuku pone los ojos en blanco ante la pregunta y le dice: él es la mascota y tu mascota. Así que déjame tener a mi extraño compañero animal. Egon se encoge de hombros con disgusto mientras se vuelve a poner las gafas y vuelve a su trabajo. Izuku salió del área de trabajo, caminó hacia la división de criaturas, abrió el contenedor, sacó a Camila, la condujo hasta la puerta de salida, se montó en su lomo y voló hacia el cielo nocturno. Izuku se recostó en el murciélago gigante mientras disfrutaba del aire fresco, las luces y el sonido de la ciudad, y la atmósfera relajante que todo ello creaba. Hacía tanto tiempo que no se sentía tan relajado, que momentos como estos eran un verdadero paraíso para él. Eso fue hasta que oyó explosiones y gritos. Al mirar hacia abajo, vio más de esas criaturas Nomu causando un desastre por toda la ciudad. Izuku sabía que no debía involucrarse en algo así, sobre todo porque había varios héroes en escena, así que no lo hizo. Ya tenía bastante con lo que lidiar. No iba a añadir esto a la lista. Así que decidió regresar y contarle a Egon lo que estaba pasando. Una vez que los gnomos murieran, podrían tener acceso a sus cuerpos para estudiarlos. Sin embargo, apenas había avanzado un poco cuando algo le llamó la atención. Usando sus binoculares de alta tecnología, echó un vistazo y vio una batalla en curso en un callejón apartado. Era el héroe nativo, inconsciente e inmóvil, junto a uno de los estudiantes héroes de la UA, el hermano pequeño del héroe en Hyun. Yacía inmóvil en el suelo, mirando fijamente a alguien. Izuku entonces fijó su atención en la persona que se cernía sobre él y vio lo que parecía un auténtico villano de película de terror. Izuku intentó acercarse a su rostro, pero la persona levantó la vista y pareció verlo. Entonces, la persona lanzó algo, y antes de que pudiera reaccionar, Camilla gritó de dolor antes de caer en picado. Izuku se agarró al pelaje del murciélago y se aferró mientras se estrellaban contra un edificio antes de ser lanzado y luego golpeado por varios objetos y estructuras más del callejón. Rebotó y rodó, permitiendo que su cuerpo débil sufriera una caída rota antes de rodar por el callejón de tierra y quedar tendido en un charco de su propio dolor. Tras aliviar el dolor, logró incorporarse con cuidado antes de ver la punta de una espada apuntándole directamente a la cara. Gritó y saltó hacia atrás, derrapando hasta que chocó contra una pared y vio a quién pertenecía la espada. Había oído hablar de esta persona en las noticias a menudo, pero nunca imaginó verlo en persona. El asesino de héroes, Stein. El hombre enloquecido y de aspecto peligroso lo fulminó con la mirada y siseó mientras llevaba su espada a su cuello. ¿Pensaste que podrías acercarte sigilosamente a mí, héroe? La mente de Izuku corría por el miedo, pero logró balbucear la frase que lo salvó. Espera. Yo no soy un héroe. Le dijo frenéticamente. Stein se quitó la espada del cuello, pero la mantuvo puntiaguda mientras preguntaba. ¿No lo eres? No. Soy un científico, le asegura Izuku mientras le levanta la cabeza. Stein usó su espada para cortar la máscara enfermiza de su rostro y la observó mientras observaba su físico, del cual carecía por completo. Podía ver que este chico no había sido entrenado ni se estaba preparando para ser un héroe. A sus ojos, solo era un don nadie. Stein chasqueó la lengua y apuntó con la espada en dirección contraria, mientras miraba al profesional y joven héroe en entrenamiento. Al ver esto, Izuku saltó de sus pies, adoptó una postura de lucha simulada y le dijo al asesino. Bebé, pero no voy a dejar que les hagas daño. Stein se volvió hacia Izuku, apoyó la espada en su hombro y le dijo. Piérdete, chico. No mato a gente al azar. Además, no tienes ningún poder sobre mí. Izuku se dio cuenta de que tenía razón. Era su necesidad de relajarse y respirar aire fresco, y se había olvidado de agarrar una astilla. Incluso si luchaba, solo podía suceder de dos maneras. Moriría rápidamente o quedaría inconsciente. Pero aún así, corrió frente al asesino, bloqueándolo mientras se volvía hacia los héroes y proclamaba. Tal vez sea así, pero un verdadero héroe siempre defiende lo que es correcto, enfrenta cada desafío sin importar el peligro y sonríe a pesar de todo para dar esperanza. Stein quedó atónito y en silencio al escuchar las palabras del chico. Su cuerpo, tenso y preparado, se relajó al decir en voz baja. Quizás seas un héroe. Izuku entonces notó que algo se alzaba detrás del loco. Al darse cuenta de lo que era, una nueva sonrisa disimulada se dibujó en sus labios mientras le decía. ¿Y lo olvidaste? Esto despertó el interés de Stein, quien preguntó. ¿Olvidaste qué? ¿Qué hay detrás de ti? Le preguntó Izuku mientras hacía un movimiento giratorio con la punta de su dedo. Antes de que Stein pudiera adivinar a qué se refería, sintió algo caliente en la nuca, seguido de unas ganas locas de correr para salvar su vida.
Al girarse lentamente a la sombra de algo enorme, se encontró con dos ojos penetrantes y brillantes que le desgarraban el alma. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando la vampira lo atrapó entre sus alas y le clavó los colmillos en el cuello. Camila succionó y succionó con una fuerza sin igual. Stein sintió cómo el calor abandonaba su cuerpo mientras el murciélago se alimentaba de él. Si no actuaba rápido, moriría desangrado. Con los brazos pegados al cuerpo, usó las púas de las rodillas para acariciar el sombrero. Camila chilló de dolor, soltando al hombre mientras él recuperaba rápidamente su espada y le cortaba el cuerpo. Camila volvió a chillar, pero esta vez, fue una explosión hipersónica que lo derribó, permitiéndole saltar por los aires y rodear la zona. Stein se levantó rápidamente del suelo y, aplacando el zumbido de sus oídos, recuperó la hoja y lamió la sangre fresca. Observó cómo el murciélago caía hacia los edificios, pero en lugar de estrellarse contra ellos, se aferró a un costado, vibró violentamente y lo fulminó con la mirada. Fue en ese momento que se dio cuenta de que el murciélago era inmune a su don. Camila saltó de su percha y voló hacia el hombre, quien replicó lanzándole cuchillos. Solo para que el vampiro se convirtiera repentinamente en una nube de pequeñas criaturas parecidas a murciélagos que lo rodeaban. Stein intentó en vano ahuyentarlos con su espada, pero la situación empeoró cuando el enjambre desapareció, y con él el vampiro. Stein miró a su alrededor, listo y en guardia, con la espada lista para atacar. Lo que no notó fue la extraña figura que se camuflaba perfectamente a la luz de la luna. Dio vueltas antes de lanzarse directamente hacia él. Pero esta vez, Stein estaba preparado. En cuanto sintió que algo se acercaba por detrás y a gran velocidad, se giró y clavó su espada en el pecho del animal. Este gritó de dolor, y Stein lo arrojó por encima del hombro, a unos cubos de basura. Camila parecía estar muerta, y Stein casi sintió alivio hasta que vio al vampiro levantarse del suelo y darse la vuelta, mostrando que su nueva herida sanaba rápidamente hasta que no quedara nada. Stein quedó en shock y asombrado, y antes de que pudiera atacar a la criatura, ella respiró hondo y liberó una densa niebla verde que cubrió todo el callejón. Stein intenta esquivar la niebla con todas sus fuerzas, pero por mucho que lo intente, siempre ve su propia mano en ella. Así que decidió buscar una pared y escalarla para tener una vista aérea. Sin embargo, nunca pudo empezar a buscar la pared interior, ya que sintió algo justo detrás de él. Intentó un ataque salvaje, pero solo consiguió la niebla. Cada vez que sentía algo, atacaba, pero no conseguía nada. Después de un rato, empezó a perder el control y decidió que lo mejor sería escapar. Sin embargo, no llegó a alcanzarla, ya que algo lo golpeó por detrás y le hizo perder la espada. En lugar de recuperarla, corrió, pero no por mucho tiempo, pues alguien le lanzó algo, y antes de que se diera cuenta, una misteriosa sustancia espesa, pálida, pegajosa y gelatinosa lo inmovilizó contra el suelo, de brazos y piernas. Intentó liberarse, pero le fue imposible, pues la gelatina se pegaba al suelo con la misma fuerza que a él. Pero antes de que se le ocurriera qué hacer, Camila apareció entre la niebla. Se acercó al hombre atrapado y escupió algo de su boca junto a él. Stein vio que se parecía a lo que lo sujetaba al suelo y se dio cuenta de que era otra de sus habilidades. Algún tipo de pegamento natural. Pero eso ya no importaba, pues el vampiro lo miraba como un hombre hambriento mira un filete. Y antes de que se diera cuenta, se lamió los labios y le clavó los dientes en el cuello. Cuando la niebla finalmente se disipó, Izuku había tendido a Native y al hermano de Enhyun en el callejón, listos para que se los llevaran. Sin embargo, el hermano de Enhyun no parecía muy contento con este arreglo. Aún así, una vez que los tuvo tendidos en la entrada del callejón, se giró para encontrarse con una Camila encantada, que se lamía los labios manchados de rojo. Izuku sabía lo que había sucedido y lo aceptó, sabiendo que era el menor de dos males. Acarició la cabeza del murciélago, se subió a su lomo y huyó hacia el cielo nocturno, desapareciendo de la vista mientras el murciélago se camuflaba con la luz de la luna. Izuku sabe que cuando Egon se entere de esto, y lo hará, el hombre se desmayará o lo reprenderá. Y ninguna opción le gustaba más que la otra.